Os voy a contar la idea. Ahora presentaré a Elisa, ya veréis que es una maestra maravillosa. Además, ella, bueno, aparte de ser de primaria y de infantil, su marido es de secundaria, con lo cual todo, como es todo lo que se acuesta en el mismo colchón, se vuelven de la misma condición, pues algo se les pega. El de secundaria con la de primaria y la de primaria con la de secundaria. Entonces, bueno, y además sus hijos, el peque Ricardo está en primaria y la mayor está en secundaria, pero ahora la presentaré. La idea es la siguiente, mirad. Yo os voy a hacer un encuadre de cómo está un poquito la situación en relación con la salud mental, las últimas estadísticas, cómo está un poco la familia, como, así como a vista de pájaro, ¿no? Cómo está la situación para que podamos, bueno, pues como ver con distancia, ¿no? Que, cómo está la situación un poco a nivel social. Dentro de las personas humanas, ¿vale? De las personas humanas, estáis vosotros y vosotras también como docentes, es decir, como comunidad educativa estamos padres y madres docentes, bueno, todo el personal administrativo, limpieza, etcétera, y los profes y las profes. Entonces también habrá un espacio para hablar de cómo estáis vosotros y vosotras, de la percepción que puedo tener yo por la parte de fuera en la parte que me toca, pero también vosotros que podáis también hablar. Una vez que veamos eso, vamos a hacer un pequeño encuadre de educación emocional, pandemia, posibilidades, dificultades, pero a mí me gustaría que aterrizásemos mucho en la tierra, quiero decir, pues como estaba hablando yo con Elisa ahora, mascarillas, no mascarillas, grupos, no grupos, que no nos quedemos solo en la teoría, sino que podamos ver la parte práctica. Y vamos a entablar una pequeña conversación entre Elisa y yo. Hemos estado hablando de muchas cosas que ya hace al inicio de curso, de cómo trabaja la adaptación de los que son más pequeñitos, de los que, los que llegan a primero de la ESO, que también vienen muy desconcertados, en fin, que podamos aterrizar. Y en todo momento, y a partir de ahí, además, por favor, lo que os pedimos, que esto no es, o sea, esto no es un webinar entre Elisa y yo en el que las dos vamos a ir hablando. No, no, no. Esto si habéis entrado aquí es para pringaros y que hablemos entre todos y todas de ideas que no funcionan. Es como, yo digo, vamos a hacer un espacio de buenas prácticas entre todos. Por ejemplo, Elisa me decía una cosa que os explicará que es súper bonita, el periodo de adaptación en primero y primaria, no primero y segundo, que son diminutos. Pero a lo mejor Isabel, Isa, pues tú de repente dices, pues yo tengo algo que funciona muy bien, que es esta cosa. Y yo os cuelgo, pues mira, esta canción a mí me gusta porque, y que podamos tener un espacio entre todos y todas de poder pues, generar sinergia y, bueno, e ideas. Lo importante es, y esa es mi parte también de responsabilidad, estoy dándole a admitir, ¿vale? De responsabilidad es que no nos quedemos en la queja, que eso es importante porque ganas tenemos, ¿verdad? Ganas tenemos de decir, madre mía, otro año más, como yo hablaba con Elisa, y la gente en los bares sin mascarilla y nosotros con los recreos con los niños, que pasemos a la responsabilidad. ¿Vale? Con la situación que tenemos y dentro de nuestras posibilidades, ¿qué hacemos? ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Qué vías tenemos? ¿Qué se nos ocurre? Seamos creativos y creativas, porque además en las situaciones en las que vivimos, la creatividad de los pocos recursos que nos quedan para poder de verdad pues, ser ingeniosos y hacernos todos, tanto a los niños y niñas como a nosotros, la vida más sencilla. Así que esa es un poquito la idea, ¿vale? Abriros si queréis en cualquier momento, podéis levantar la mano si sabéis levantarlo y si no me escribís un mensajito, Alma, se me ocurre una idea, me gustaría haceros una pregunta, ¿puedo compartir algo? He tenido esta experiencia o preguntas abiertas, oye, compañeros y compañeras, ¿qué opináis de qué se puede hacer con, bueno, yo qué sé, pues ahora que las compañeras, las PT entran en el aula, ¿no? Y no pueden, en algunos centros, en otros no, entran en el aula y trabajan con los niños in situ y parece que hay un caos absoluto, qué se os ocurre que podemos hacer, cómo complementar el papel de las PT dentro del aula con los nuestros, en fin, un poquito que podamos hablar de eso. ¿Os parece? ¿Lo veis? ¿Sí? Vale. Bueno, pues bueno, yo me presento. Qué cosa más curiosa que no me presenta. Yo soy Alma, soy madre de 3 churumbeles. El mayor está en secundaria, va a entrar ahora en cuarto de la ESO. El mediano, que se llama Héctor, Gael es el mayor, Héctor es el mediano, va a entrar en quinto. Y la pequeña está en tercero de infantil, ¿vale? Los 3 son diferentes, pese a tener los mismos padres. Es curioso, pero son muy diferentes. Los quiero por igual. Y bueno, soy psicóloga, ¿vale? Estoy especializada en duelo y trauma infanto-juvenil, también de adultos, pero bueno, estoy muy enfocada al infanto-juvenil, porque además de psicóloga y antropóloga, que tengo toda esa perspectiva intercultural, soy maestra. Y además de las guays, soy de música.
porque los de educación y música sabéis que estamos ahí en el top 10 de pelearnos por quiénes somos más guay. Entonces, bueno, broma, pero esta mañana estaba, de hecho, esta mañana he estado, llevo 2 días trabajando fuera formando a un centro educativo público residencial, ¿vale? Y que supongo que es los que los conoceréis. Y hablaba allí decía la broma esa de que soy de música y que los de música y los de educación física somos los guay y más de uno se presentaba como el guay del claustro y nos hemos hartado de reír. Bueno, pues eso, soy maestra, entonces por mucho que intento centrarme también en el mundo adulto porque tengo que trabajar con padres y madres, que intento, al final es que me voy por la rama de los niños y de las niñas y mi especialidad es infanto-juvenil, aunque por supuesto también trabajo con adultos porque es fundamental. Y dedico mucho tiempo a la formación de docentes, ¿vale? Tanto infantil, primaria, secundaria, otros estudios, etapas universitarias, todo eso. Eso por mi parte. Doña Elisa Cano, ¿vale? Es maestra de infantil. Yo te voy a decir un poquito y tú ya sigues, ¿vale, Eli? Ella... Alma, perdona, pero yo no soy ni de música ni de educación física, pero creo que Pero eres también de soy de las infantil. guay. Porque es que los niños me Vale. dicen, seño, yo voy a ser seño, pero de las guay. Y cuando les digo de las guay, ¿qué es? Me dice, como tú. Así que... Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, pues Eli, que es de la UAI también, es de infantil y de primaria, tiene la doble especialidad y además está en las dos etapas, tanto infantil como en primaria. Ella, Eli, los 3 últimos años, quitando la pandemia, lleva un grupo de educación emocional, aparte del cole, ¿no? Que tenías tu grupo de educación emocional por las tardes. Sí, sí, vimos la necesidad, ¿no? Yo desde el centro, muchas veces mis compañeros, tú sabes, las horas de tutoría, en una hora de tutoría, pues podían meter 4 familias y yo me daba cuenta que a mí con una me faltaba hora y me di cuenta que iba un poco más allá siempre, ¿no? Entonces, a raíz un poco de ver esa necesidad de los padres que tenían, pues vi positivo hacer el grupo este de educación emocional y la verdad que es súper bien, que sí que antes de la pandemia lo hemos tenido varios años. Vale, Trabajábamos con niños desde infantil hasta adolescente, preadolescente. vale. Genial. Y exactamente, sé que te funciona y además has ido abriendo grupos y grupos y grupos. Sí, sí, porque empezó, yo dije, bueno, solo uno, ¿no? Porque con esto de que soy maestra, de que ya soy también mamá, ya tenía bastante, pero era como uno, otro en el mismo año. Sí, sí, sí. Uf. Vale, ella además, bueno, pasa por muchos coles, ahora mismo está en el Rosa Fernández de Gelbes, que es un cole aquí de Sevilla, y ella también, bueno, tiene toda la especialidad de Montessori, pedagogías activas, ha estado muy metida también en todo el mundo de esto de pedagogías activas en general, y además es terapeuta humanista, ¿vale? Ella es terapeuta humanista, tiene una formación, tiene muchísima formación, todo relacionado con lo que es la terapia más holística, más integrativa, que es como la que ofrece parte del humanismo, ¿no? Entonces tiene esa mirada también desde lo terapéutico, lo psicoeducativo y lo educativo, en el que va enlazando una cosa y otra. Me parece que su mirada hoy era muy bonita y daba pie a que todos y todas después pudiésemos hablar de nuestras experiencias. ¿Vale? Gracias. Tú, Eli, cuenta lo que tú quieras, yo sé si te ocurren más cosas que tú quieras No, no, también. perfecto. De momento me has presentado bien. Te sigo queriendo. Muy bien. Bueno, os voy a contar un poco cómo está la situación en las últimas estadísticas que tenemos, ¿vale? Con relación con la población infanto-juvenil, con trastornos emocionales o psicológicos y cómo está un poco la situación. Yo decía antes 2 conceptos sobre adaptación y resiliencia y ahora mismo bueno, en pandemia se ha escuchado mucho todo lo que, bueno, pues las competencias emocionales que están relacionadas con la resiliencia, ¿no? La resiliencia es un concepto que siempre se pone el ejemplo del bambú y yo lo uso y si que os lo cuento, el bambú tiene la capacidad de doblarse hasta prácticamente parecer que está roto, se dobla y se queda a ras del suelo y sin embargo puede recuperar su forma pues exactamente igual que estaba antes. De ahí surge el concepto un poco de resiliencia, ¿no? Personas que en situaciones de inclemencia social, personal, psicológica son capaces de seguir adelante pues de una forma bastante funcional y sana. Está ese concepto, el concepto del que hablaremos un poquito si surge y si no lo plantearé yo porque estará muy relacionado con las competencias emocionales y después el concepto de sobreadaptación. Se ha hablado mucho en pandemia de cómo los niños y niñas
tenían la capacidad de sobreponerse a las mascarillas, que ellos después se desconectan cuando llega la clase. Es cierto. Es cierto que los centros educativos, sobre todo las clases como espacio de seguridad, influyen mucho en la memoria emocional e incluso somática de los niños. Si yo hay un espacio que me genera tranquilidad, cada vez que llego a ese espacio siento tranquilidad, ¿vale? Y si además mi maestra, mi docente, mi profe me genera tranquilidad, pues mi cuerpo se va a ir por condicionamiento puro y duro, pues sintiendo cuando llega al sitio, pues que está un espacio de paz, ¿no? Pero eso no quiere decir que estén llevando bien el tema de las mascarillas, que tengan menos miedo en absoluto. Lo que pasa es que cuando llegan al cole es como entro en mi burbuja. De hecho, el concepto grupos burbuja tiene mucho sentido, porque es como a nivel psicológico también es una burbuja psicológica, es un espacio de tranquilidad. Pero sí lo que se está observando a nivel psicológico, desde salud mental que estamos viendo en las últimas estadísticas, que no es tan bonito como parece y que esa facilidad que parece que están teniendo para adaptarse es más una sobreadaptación, ¿vale? Que una capacidad resiliente que están teniendo los niños y niñas. ¿Con esto qué quiero decir? Que las últimas estadísticas están hablando de un aumento de trastornos muy concretos como son en niños y niñas, ahora voy a pasar a adolescentes, como son trastornos de ansiedad, ¿vale? Se han aumentado todo lo que son pues, trastornos obsesivos compulsivos, los TOC, las crisis de pánico, ansiedad, se está viendo que está aumentando en los niños, todo lo que son, y de ahí hacia abajo, manías, miedos a salir de agorafobias, como es miedo a salir a espacios abiertos, miedos a llegar a salir de casa, en fin, depende por supuesto también de la casuística en casa. Y en adolescentes, pues estamos viendo que se han disparado los trastornos de alimentación, se han disparado los trastornos de ansiedad y se ha quedado como uno de los primeros trastornos, como una de las primeras causas de muerte en adolescentes el suicidio. ¿Vale? Cuando antes, hace años, parecía que era sagrado hablar de suicidio en adolescentes y niños, sagrado en el sentido de decir como una cosa como muy residual, ¿no? A nivel estadístico, ahora una de las primeras causas de muerte en adolescentes. A mí me consta, porque además me coordino mucho con ellos, salud mental está desbordada, todo lo que es atención bueno, primaria y secundaria en el sentido de acompañamiento en niños y adolescentes está disparado. Y bueno, no habrá tanta adaptación en los niños y niñas cuando estamos viendo que todas las sintomatologías relacionadas con los miedos pues se están disparando, ¿no? Esto no quiere decir que ni que en el cole se haga mal, en absoluto, al contrario, siempre digo que la balsa que está permitiendo que la generación de los niños y niñas más pequeñitos esté navegando de una forma más sana son los colegios, porque son los que están dando normalidad a esta normalidad. Pero sí es verdad bueno, que estamos viendo cosas curiosas, como que podemos estar en un bar o celebrar una boda o una comunión o el espacio o lo que sea y podemos estar sin mascarilla con distancia de seguridad o en espacios abiertos y en los cuales seguimos en las clases pues 25, 26, 27 niños con su docente, 5 horas mínimos al día pues con mascarilla, sabiendo además los problemas que tiene a nivel un poco fisiológico en cuanto a la respiración, la oxigenación del cerebro y todo este tipo de cosas. Eso por parte de los chicos y chicas, ¿vale? Me voy ahora, después me meteré en la parte académica, esta es la parte emocional, me voy ahora para padres y madres, ¿vale? Aunque se ha activado la economía en relación con el paro y los trabajos, porque sabemos que verano suele ser un pico de aumento, ¿no? de bajas en la seguridad social, y parece que se está reactivando un poquito, bueno, pues tenemos muchos padres, muchos adultos y adultas también con depresiones, que es uno de los trastornos que más ha aumentado en estos últimos meses, trastornos de ansiedad, ¿vale? Depresión y trastorno de ansiedad y el suicidio. Os recuerdo, no recuerdo porque no sé si habéis estado antes, el día 10, que es este viernes, se están actualizando las estadísticas sobre los índices de suicidio en España, no sé si lo harán, supongo que también habrá a nivel internacional, porque es el Día Internacional del Suicidio. Y se están activando todas las estadísticas porque ya digo que vamos, es prácticamente una de las primeras causas de muerte ahora mismo en España. Creo que la última vez que la leí, bueno,
era abrumadora. O sea, un hombre a la hora de las mujeres moría cada 2 horas en España, una cosa así. O sea, da un poquito de miedo. El índice de suicidio es más alto en hombres que en el de mujeres, por una cuestión primero cultural y social. Las mujeres tienden a tener más red de apoyo entre ellas y tienden a ir con más facilidad, entre comillas, a atención primaria, tienden a ir a los médicos y las médicos para decirles que no se encuentran bien y suelen pedir ayuda, y los hombres tienden a aguantar, 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 aguantar sin pedir ayuda hasta que muchos de ellos pues, se suicidan. Por eso el índice de chicos, de hombres es más alto de suicidio que el de chicas. Nos encontramos con familias en un paro continuado, ¿vale? Paro continuado, con familiares que han fallecido por COVID. Mi peor verano fue, y año, o sea, o meses, fue el primero del confinamiento, fue en el que fue diario, llamadas continuas, porque tenemos un servicio de atención directa, ¿no? Con personas con duelo. El primer verano fue duro, pero este verano me ha recordado a muchas cosas que viví el año pasado, en relación con personas que no han podido despedirse, falta de rituales, mucha desorientación. El otro día leí un artículo que me parecía muy interesante, creo que era del País o de La Vanguardia, creo, en el que lo publiqué, lo compartí en mis redes sociales, en el que hablaba que la sociedad cruzó una línea roja cuando se decidió, entender, así como de forma más global, que no se pudiesen celebrar los rituales de despedida. Y digo una línea roja porque, primero, a nivel cultural y social, los ritos son fundamentales, o sea, dan estructura. Por eso da estructura hacer una despedida en sexto y pasar primero de la ESO, da estructura despedirse en infantil y entrar en primaria, da estructura a nivel social antes porque tenemos una herencia judio-cristiana muy presente, las comuniones, los bautizos, las bodas, y esos años supliendo por rituales civiles, ¿no? Pero los rituales son fundamentales para poder estructurar. Uno de los rituales más importantes en nuestro ciclo vital es el de las despedidas, a nivel psicológico, el de las despedidas. ¿Por qué? Porque a las personas que perdemos a nuestros padres nos coloca en la vida ya como personas adultas sin referente, y además a nivel de apego, bueno, pues descoloca mucho, da sentido, permite la conexión emocional a nivel social, muchísimas cosas. Y estamos viendo ahora pues las consecuencias de muchas, pues imaginar la de gente, ¿no?, que ha fallecido en España, mucha gente que ha fallecido y que no ha podido, y que su familia no puede despedirse. Yo actualmente, como sabéis que os decía que estoy especializada en duelo, estoy empezando a recoger a esa familia. Familias que sí, personas que siguen de baja, que no han podido incorporarse al trabajo porque siguen con depresiones por no haberse despedido, personas con muchísima ansiedad. Yo creo que ahora mismo, pero imaginaros que de cada 10 personas, de verdad sin exageraros, 8 son trastornos de ansiedad, con sus diferentes variantes, ¿vale? Pero son ansiedad, una ansiedad asombrosa, que es unido a la parte práctica del paro, a nivel económico, los miedos que cada uno tengamos. Bueno, pues iremos viendo las consecuencias que tiene todo esto a nivel psicológico y emocional. Nos encontramos, por tanto, con niños y niñas, no quiero ser catastrofista, ¿vale? Pero bueno, después tenemos a los que se van adaptando. Esto es una cuestión muy de apego. Los que tienen apego más ansioso vienen un poquito más ansiosos, los que son más evitativos están un poquito, siguen desconectados, los niños y niñas con apego más desorganizado, adolescentes, pues no saben por dónde nos vienen y se intensifica el comportamiento más disfuncional. Y los que se regulan bien, pues son los niños y niñas que en clase pues van avanzando, nos alegran el día, hacen que otros compañeros funcionen bien, ese tipo de niños y niñas. Pero es verdad que la situación, bueno, pues es compleja. Contamos con unos padres y unas madres que hacen lo que pueden a nivel de organización, de dobles trabajos, de muchos conciliando en casa, todavía trabajando en casa, en fin, lo que pueden, y ahora estáis vosotras y vosotros como docentes. ¿Vale? Cansados, no sea cansados, yo digo a veces que digo, creo que aunque hemos tenido las vacaciones que hemos tenido todos en el tiempo, pero es como es como ese, ¿cómo se diría? Como tenemos un déjà vu, ¿no? Del septiembre pasado, en la quinta ola lo tenemos taladrado en el cerebro, todas las medidas, ¿no?, que también son agotadoras. Entonces, bueno, yo creo que ahí era importante eso de que la unión hace la fuerza, que podamos unirnos porque la situación no
Es fácil y difícil, quiero decir, es fácil la medida en la que somos capaces de regularnos y verlo de una forma optimista y generar recursos, es difícil la medida en la que habrá familias en los coles, en los centros educativos que estén pasando por malos momentos, ¿vale? Me meto un momentito sobre la parte académica porque en los adolescentes es donde estamos viendo el mayor índice de suspensos, repeticiones, o sea, una cosa además como muy desconcertante. Antes para poder estar con vosotros, pues me he reunido, he hablado con muchos profesores y profesoras de secundaria, equipos directivos de primaria, y en secundaria lo que se repite ha sido, Alma, la de gente que nos ha repetido. O sea, segundos de la ESO y cuartos que han sido catastróficos, de tener un curso en el que han repetido 15 de 3 líneas, que eso antes no pasaba, de chicos y chicas que se han, ¿cómo se dice?, descolgado del ritmo. Se han descolgado del ritmo, bueno, adicciones a las pantallas horroroso, con mucha falta de control, además los adolescentes que precisamente todo lo que es el circuito del autocontrol, esa parte la están desarrollando, les cuesta más trabajo, en fin, que tenemos un reto por delante curioso, que es hacernos responsables de la parte que nos corresponde, que podamos hacer, entendiendo y siendo compasivos, entenderme con lo que podemos llegar y hasta dónde podemos llegar, y ser creativos y creativas para poder ver qué podemos hacer en este inicio de curso, ¿vale? Es un poco así de situación. Eli, si tú quieres aportar algo y si alguien, alguno compañero o compañera queréis aportar algo, bienvenido es, porque somos todos oídos, ¿vale? Así que pensadlo y pensándolo, si Eli tú quieres decir algo, cómo ves tú en tu claustro, cómo estáis vosotras como compañeras, compañeros, y pasamos a que si queréis decir algo, y estaré atenta también al chat, ¿vale? Sí, es verdad que este curso estamos todos más tranquilos, ¿no? La incertidumbre, los miedos, todo lo del curso anterior, eso ha bajado muchísimo, ¿sabes? El año pasado era como, uff, ¿por dónde va a salir todo esto? Recuerdo los primeros días poniendo cintas en el suelo, en todos lados, por donde hay que ir para salir, las flechas para las entradas, que no nos crucemos ningún grupo. Entonces se respiraba como muchísima tensión. Sí es verdad que para mí fue muy positivo que el equipo directivo era un equipo directivo súper alegre, te acogía, ¿vale? Es un poco también lo que yo intento hacer con mis niños, acogerlos. Y entonces el equipo directivo mío, por lo menos, yo lo sentí así también. Ellos nos acogieron y además como con mucha confianza, ¿sabes? Como que no pasa nada. Que esto es fácil. Entonces, eso a mí me dio muchísima tranquilidad. Encontrarme con un equipo directivo así me dio muchísima tranquilidad. Pero sí es verdad que este año pues está todo más relajado. Las marcas están del año anterior, ya no hemos puesto cintas nuevas, ya sabemos lo que hay, ya tenemos la experiencia vivida de un año y eso pues hace muchísimo. En un año tan intenso, la verdad es que eso hace mucho. Entonces está todo como más relajado, es como si fuera un poquito más normal. Este curso es como, ya es un poquito más normal, ya no es tanto como el anterior. Vale, vale. Y el resto lo habéis vivido igual, intuyo que si no decís nada, un poco esa tendencia, ¿no? Como un segundo año más normal dentro de la normalidad, ¿no? Dentro de la normalidad, un año un poquito más normal. Vale, estupendo. Pues si queréis, voy a pasaros a un poco a encuadrar todo lo que es educación emocional, cómo empezar, cómo hacer este periodo de adaptación, cómo a nivel psicológico, por si no lo habéis escuchado, porque se pesa también diciéndolo mucho en redes, elaborar todo lo que ha pasado y afrontar este curso pues con un ritmo diferente, con una energía diferente, y de ahí vamos a ir sacando pues muchas ideas que vamos a ir creando entre todos, ¿vale? Mirad. Yo siempre digo que la educación emocional siempre ha existido. Si algo caracteriza al ser humano es que somos personas emocionales, ¿vale? Somos animales emocionales a diferencia de otros animales. Además de emocionales, junto con nuestros compañeros, junto con otras especies mamíferas, la diferencia del ser humano es que es racional, además, es capaz de reflexionar sobre sí mismo y sobre lo que hace, que es lo que nos diferencia pues, de delfines, leones, todo tipo de animales. Pero sí es verdad que somos fundamentalmente emocionales. ¿Qué quiere decir? Que la educación entendida, no desde el ámbito formal, porque del ámbito formal llevamos 2 siglos y pico, como concepto de relación, la educación emocional siempre ha existido.
siempre existe desde que existe pues, el concepto de unidad, de clan, de grupo humano, ¿no? La diferencia está en desde dónde educamos, desde qué tipo de emociones, desde qué fuente de emociones educamos. Venimos de un modelo profundamente patriarcal, que es en el que estamos, que en el que el miedo, la coerción es como la base, ¿no?, de la relación que establecemos, y lo que ahora llamamos como educación emocional es lo que estamos buscando muchos familias, docentes, otro modelo que dé respuesta a las necesidades de los niños y niñas de una forma más, como se dice, bien tratante, se dice en algunos contextos, o más respetuosa, ¿vale? Sabiendo, y siempre dejo al principio, que los límites son fundamentales, entender las etapas evolutivas, entender el contexto, todo eso es fundamental, y las necesidades de cada niño y cada niña. Por lo que estamos en un periodo de cambio. Eso que se llama educación emocional, yo digo, pero si es que la educación emocional siempre ha existido, y de hecho existe siempre en todos los contextos, lo que pasa es que estamos profundizando, planteándonos, cuestionándonos un modelo diferente de educación emocional, ¿vale? Que ya os digo, ese modelo en el que lo que busca es el respeto, la cercanía, la cooperación, todo ese tipo de emociones que surgen de la cooperación al final, ¿vale? De una forma respetuosa. Y podemos hacer educación emocional de este tipo, con una clase súper decorada, con monstruos de colores, con carteles, con frases estupendas del Dalai Lama, con poesía, y no estar haciendo este tipo de educación emocional, ¿vale? Y podemos tener 4 paredes, si las tenemos, o estás en medio del campo y estás haciendo un trabajo de educación emocional magnífico. Entonces, a todo ese cuerpo que se le está dando de carteles, libros me refiero, de póster, de frase, de pintadas por todos lados, a todo eso yo le llamo tecnología emocional. Es tecnología emocional, ¿vale? Pero si detrás no hay unas ideas claras sobre qué tipo de persona quiero acompañar, ¿no? Cuáles son los valores, cuáles son los principios, cuáles son el camino a la que yo quiero llegar y qué estrategia o metodología educativa voy a usar. Por mucha tecnología que tengamos, no vamos a hacer este modelo de educación emocional que estamos planteando, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo de La lengua de las mariposas, no sé si habéis visto la película, plena guerra civil, en el que, bueno, señor maestro Chaqueta, del que llama a sus alumnos don Manuel, don Francisco, doña Lucía, doña Elisa, ¿vale? De los que entran en la clase y todos se tienen que levantar, se tienen que sentar, y yo siempre lo pongo de ejemplo de educación emocional, del camino, de la que yo comparto, ¿no? Una persona respetuosa, incondicional con sus alumnos, en el que la disciplina, o sea, los límites están presentes siempre, y además es incondicional, hasta el punto de que, no sé si os hago spoiler, lo siento, dio la vida por su alumno, ¿vale? En plena guerra civil. Y sin embargo, me han invitado a conocer muchos compañeros y compañeras, algunos compañeros y compañeras que eran conocidos en su entorno por la educación emocional que hacían. Y bueno, sí, tenían una clase muy bien decorada, un proyecto muy bonito, con unos objetivos estupendos, con todo maravilloso, pero distaba a la hora de estar presente y de acompañar y de regular de lo que, bueno, nos estamos planteando, ¿vale? Esto a mí me encantaría, con esto me llevo yo explicando muchísimo, pero bueno, me quedo esta parte. Ahora, ¿vale? La educación emocional tiene 2 vías. Una vía de fuera hacia adentro y una vía de dentro hacia afuera. Me voy a explicar. La vía de fuera hacia adentro es la vía en la que como docentes en cualquier etapa estructuramos los contenidos de educación emocional que queremos trabajar. Es decir, en primaria, en secundaria, dependiendo ya, bueno, en bachillerato, por supuesto, dependiendo de la rama, pero si entendemos como un proyecto, ¿no? En el que, o todo el diseño curricular de la etapa en la que estemos trabajando, yo tengo unos contenidos que los niños tienen que ir adquiriendo, unas destrezas, unas competencias que tienen que ir adquiriendo, dependiendo de los diferentes ciclos y cursos en los que estén los chicos y chicas. Y sabemos que si en primero de la ESO están dando pues, las ecuaciones de segundo grado, pues en segundo tenemos que repasarlas y además introducimos tal concepto.
Hablo de música, yo sé que si en segundo, en tercero o en primero empiezan a dar música y estoy empezando a trabajar los ritmos con ellos, pues en segundo tengo que repasar los ritmos e incorporo pues la melodía y puedo pasar de los ritmos y la melodía a en tercero pues empezar a trabajar las figuras métricas y puedo. Yo sé qué contenidos tengo que dar, cómo los tengo que establecer, qué sistema de evaluación establezco y cuáles son, dependiendo de eso, de las competencias de cada niño, cómo ir adaptando a la diversidad que pueda tener mi aula. Eso es una educación emocional de fuera hacia adentro. Yo le llamo una educación emocional descontextualizada, pero lo voy a explicar. Digo descontextualizada porque no es que no tenga en cuenta el contexto, es una educación emocional que no surge de la necesidad de los niños, sino que nosotros como adultos y adultas pensamos, bueno, pues en la etapa evolutiva en la que están, aprender estos conceptos le vienen muy bien para desenvolverse. ¿Vale? Pero veo al alumnado como conjunto, los unifico, los homogenizo, ¿vale? Los unifico, no los veo en su individualidad ni en lo que estén viviendo en ese momento en casa. Y es una educación emocional magnífica. ¿Por qué? Porque es necesaria, por supuesto. Ahora requiere trabajo. Y estos son todos los proyectos que podamos hacer, todo el diseño de objetivos, fasear el aprendizaje de las competencias emocionales, aquí donde entran pues toda la temática que buscamos, los marcos simbólicos, pues vamos a trabajar este año con el monstruo de los colores, o vamos a trabajar como él está haciendo ahora un proyecto de un cuento cada mes. Eso es una educación emocional de fuera hacia adentro. Yo diseño los contenidos, hay un diseño curricular en la enseñanza y los alumnos van adquiriendo. ¿Cuál es la dificultad que tiene? ¿Vale? Primero, que se confunde con una educación emocional de dentro hacia afuera, que ahora lo explicaré, pero es olvidaros de eso. Segundo, que hay que estudiar. Porque yo siempre digo, si vamos a trabajar educación emocional de fuera hacia adentro, no es que lo hagamos mal, entenderme, yo misma me daría caña. Vamos a hacerlo bien en el sentido de, igual que estudian el ciclo del agua, las ecuaciones de segundo grado, igual que estudian pues el biología, física, el aparato reproductor, igual que estudian diferentes contenidos en diferentes etapas, si queremos que estudien educación emocional, ¿vale? De fuera hacia adentro, con contenido, vamos a darle un cuerpo. Es decir, que podamos hablar, por ejemplo, en un quinto de primaria del apego, ¿vale? Con, por supuesto, siempre un lenguaje adaptado, o en primero de la ESO, segunda de la ESO, vamos a hablar de los apegos. Y entonces les explicamos cuáles son los tipos de apego que hay, cómo se configuran. ¿Vale? Digo, si son capaces de entender algunos conceptos de química, de física, ¿vale? Son capaces también de entender perfectamente que hay un apego seguro y un apego seguro. Y dentro del inseguro, el desorganizado, el evitativo o el ansioso ambivalente. ¿Vale? Si queremos trabajar contenido de educación emocional, vamos, por ejemplo, a trabajar, a enseñarles cómo se configura el carácter. Y que además el carácter se configura ahí con una parte de carga genética, ¿vale? Y con una parte también ambiental. Entonces, soy lo que soy por la herencia de mis padres y de mis abuelos y abuelas, y también por cómo me ha condicionado mi entorno. Y además podemos añadir un poquito más, podemos estudiar cómo nos desenvolvemos y cómo vamos desarrollándonos como personas, pero depende del contexto cultural, y habrá personas que de otras culturas en las que tendrán otras tradiciones, otra forma de ver la vida, otras creencias, y eso también es psicología cultural también es educación emocional. Porque además, no en todas las culturas, un segundito, que voy a silenciar, aquí, no en todas las culturas existen las mismas emociones, ¿vale? Un segundito que estoy aquí queriendo silenciar. A ver, que no me deja, ¿por cuál? Silvia, ¿estás con el audio abierto? Vale. Bueno, ¿me veis, no? ¿Me estáis viendo bien? Sí, sí. Vale, es que yo no veo, tengo vista del hablante y no veo, pero bueno. Como en otras culturas hay palabras, por ejemplo, a nivel emocional que no existen, ¿vale? La palabra tiquismiquis no existe en Alemania, por ejemplo, ¿vale? Y hay palabras como disfrutar claro, yo lo traduzco al castellano, disfrutar del dolor ajeno. En Japón, por ejemplo, tiene un nombre, y es decir esa palabra y sabes perfectamente qué es lo que está significando. Aquí no tenemos una palabra.
para eso. Entonces, todo esto, por ejemplo, es súper interesante estudiarlo. ¿Vale? Podemos dedicar un tiempo, cuando ya veamos que en esa etapa evolutiva lo pueden entender, para trabajar el árbol genealógico y trabajar cuáles son, pues, las personas que mis padres, sus abuelos, cómo son a nivel de personalidad, de carácter, qué he heredado yo, qué he incorporado de nuevo, ¿vale? Qué cosas he aprendido a nivel de creencia, que he heredado de mi familia, por ejemplo, el concepto de la vida, el concepto de la muerte, el concepto del dinero, el concepto del amor, el concepto del respeto, todo eso. Hay un componente social y cultural, pero hay mucho de familia, de lo que en antropología se le llama endoculturación. Endo, como suena sin H, endoculturación. Es el movimiento en el que las personas adultas vamos enseñando las características culturales y la forma que tienen que desenvolverse los niños en su propia cultura. Pues también se puede hacer. Lo que pasa es que, claro, para esto hace falta formación, quiero decir, pues igual que la persona que da matemática, bueno, en primaria porque quitando los especialistas, no, en la tutoría no damos diferentes instrumentales, pero igual que en primaria, pues la persona que da educación física tiene su formación, especialidad en educación física, pues quizás para educación emocional hay una especialidad que será la gente, los psicopedagogos, la psicóloga, las pedagogas en general, o personas con formación que puedan habilitarse. Como eso no existe y no va a existir, ¿vale? Forma parte de nuestra propia voluntad el que podamos ir formándonos en qué voy dando a nivel de fuera hacia adentro, a nivel curricular, a mi alumnado. Y para eso lo bueno es que además tenéis muchos materiales, ¿vale? Están todos los materiales de Begoña Barrola, Vizquerra, tenéis un montón de materiales míos colgados en los que, y yo eso es lo que trabajo en los claustros. ¿Cómo puedo ir? ¿Qué contenidos dar? ¿En qué momento? ¿En qué etapa evolutiva? ¿Y de qué forma? Por ejemplo, otro contenido muy bonito para trabajar con los niños y niñas es la comunicación, psicología de la comunicación, porque no es solo es hablar, se comunica con el cuerpo y con las palabras. Pero además que yo me comunico conmigo misma continuamente y yo soy lo que cuento de mí misma. Entonces, trabajar con los niños la narrativa, que pues sería precioso en lengua, por ejemplo, eso se le puede enseñar. Se puede enseñar cómo los contenidos de la comunicación funcional y disfuncional. Dentro de la comunicación disfuncional tenemos la esquizofrénica, la tasativa, hay muchos tipos de comunicación, ¿vale? Disfuncional. Y entonces ellos pueden aprender, no, imaginaros, no, mamá, es que hay 5 tipos de comunicación disfuncional, ¿vale? Y tú estás ahora mismo, imaginaros, ¿no? Usando pues la imperativa, que es que me levantas el dedo, no me escuchas y antes de terminar la frase ya me estás diciendo lo que tengo que hacer. Ahí no hay comunicación, tú solo me estás informando, no me estás escuchando. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Pues si empezamos a ampliar psicología del pensamiento, imaginaros un primero, un segundo de la ESO, que están los pobres revueltos con sus propios pensamientos, el que pudiesen tener una asignatura en la que reflexionasen sobre cómo se desarrolla el pensamiento, cómo se construyen los estereotipos y las categorías, porque el ser humano necesita trabajar con categorías para poder reducir la información que tenemos del mundo. Si no, sería imposible, el cerebro no podría almacenar tanta información. Todo esto es una educación emocional de fuera hacia adentro. ¿Vale? Voy faseando y entonces genero un espacio durante la semana instaurado a nivel en el que, bueno, pues voy dando diferentes contenidos. Chicos, pues vamos a estudiar a la comunicación. Como igual que en infantil o en primaria, pues lo hacemos todo mucho más manipulativo, mucho más experiencial, pues tendremos que trabajar la comunicación pues comunicándonos y tendremos que hacer pues teatros de cómo nos comunicamos cuando estamos enfadados, como la comunicación asertiva, la agresivo-pasiva, la pasiva, la agresiva, y entonces ellos van haciendo animales y van haciendo, y en primero, en segundo de la ESO, en quinto, en sexto de primaria, perfectamente se pueden sentar a estudiar, pero no por ello es menos interesante, porque también hay que hacerlo, por supuesto, práctico. Es importante empezar desde el centro de interés interno, ¿no? de los chicos y de las chicas, pero casi que en todos los psicólogos hay un mini, o sea, en todos los adolescentes hay un mini psicólogo porque ellos mismos se preguntan qué está pasando con su vida, con sus hormonas, que están los pobres revolucionados. Entonces, muchas de las cosas que estudien le van a dar muchas respuestas. Por ejemplo, cuando yo trabajo el apego con los adolescentes, los grupos de adolescentes que llevo y que tengo en la consulta, siempre, ahora la moda es, ostras, no me lo puedo creer.
Claro, es que por eso, cuando a mí, os pongo un ejemplo, David, como sabéis que ahora todos se enamoran por las redes sociales y tienen pues parejas en Perú, en Ecuador, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en todos lados, y digo, Dios mío, tendrán que ganar mucho dinero para permitirse viajar, pues yo no sé cómo lo harán, pero tienen como idilios además de meses, es una cosa asombrosa que yo lo admiro profundamente. Dice, me acuerdo de una chica que me decía, trabajando el tema de apego, ¿no? Esta chica, su perfil era, no había estado escolarizada en infantil, se incorporó directamente en primaria, una madre, pues, una madre helicóptero, entenderme, ¿vale? Un apego ansioso, una tendencia ansiosa en la niña, pero bueno, lindísima, con todas sus capacidades, y esa era lo que ella tenía cuando yo tengo mi historia. La madre fallece y bueno, un apego muy ansioso. El apego ansioso me refiero a que se desenvuelve con personas pues de una tendencia ansiosa, ¿no? Y ella decía, cuando yo le expliqué todo el tema, pero la pegó, se lo explicó como si le estuviera dando clases adultas, ya tenía 16 años, ya podía entenderlo bastante bien. Le adaptó algunas palabras, algunos conceptos y ejemplos, por supuesto, pero lo entendía perfectamente y decía, ostras, es que ahora entiendo cuando yo le mando un WhatsApp o un mensaje por TikTok, no sé si por TikTok se puede, por Instagram, a David, que está en Valencia, y David no me contesta al 0,2 segundos, ¿vale? Yo ya estoy con angustia porque no me está contestando. Y además la angustia me genera hasta se me corta la gana de comer, me da agobio, me enfado, ya llego contrariada al instituto, ya pienso que está con otra o con otro. Y entender cómo se desenvuelve por el mundo, le da mucha tranquilidad. Eso en psicología le llamamos proceso de mentalización. Es decir, la capacidad que yo tengo de contarme lo que estoy viviendo. Ahora, si me cuento lo que estoy viviendo sin información, pues me puedo inventar una película. Es decir, yo tengo muchos finales para contarme una película, ¿vale? Cuanto más información tenga, pues mejor entenderé lo que está ocurriendo. Si no tengo información, pues yo buscaré, ¿qué hago? Busco en internet información, ¿vale? Si yo resulta que me empiezo a autolesionar, que eso es ahora mismo también una situación súper grave con el tema de, sobre todo de chicas, adolescentes, y los niños y las niñas lo están haciendo, pero os cuento después cómo lo están haciendo de otra forma, pero si los adolescentes se están autolesionando y no se trabaja en los centros educativos, en las asignaturas, pues determinados contenidos que estén relacionados con la ansiedad, ¿vale? O con las dificultades emocionales y que se estudien y se trabajen, pues ¿qué hago? Busco en internet. Están buscando la información que no se les da desde las familias, desde el entorno y desde los centros educativos, ¿vale? Y bueno, ya sabéis lo que hay en la red, esto es jauja, quiero decir, hay de todo y grupos para todo. Si yo apuesto mucho, insisto mucho que es importante hacer grupos de trabajo en los centros educativos. ¿Qué son los grupos de trabajo? Sé que ahora es complicado con el COVID, pero lo voy a explicar. Los grupos de trabajo son encuentros por centros de interés con una periodicidad durante el curso escolar. Por ejemplo, imagínate que en tu cole, vamos a la de primaria, pero también lo podemos hacer en secundaria. Los temas normalmente en primaria pueden ser divorcio de padres, ¿vale? Soledad, suelen ser los que se repiten, ¿eh? Soledad, acoso escolar, ¿vale? Y pues imaginaros miedos, ¿vale? Imaginaros que hacemos 4 grupos de trabajo. Y ahora trabajamos de primero, podemos trabajar por ciclo, o de primero a tercero y de cuarto a sexto, que para mí más o menos son edades que pueden servir, ¿no? Para hacer 2 grupos. Y ahora unimos una vez al mes a los alumnos por centros de interés, se pueden ubicar 3 grupos de duelo, 3 grupos de los que sean, dependiendo de las líneas que tengamos el alumnado, ¿no? Y supervisado por 2 personas que se vean competentes, y no lo digo de una forma despectiva, competentes en el sentido de que tengan herramientas, ¿vale? Competentes, acompañen a esos grupos a que pongan en común lo que están viviendo. Entonces, imaginaros un niño de cuarto, de primaria, con uno de sexto, pues el de sexto se están separando sus padres y el de cuarto sus padres ya se han separado. Y el de sexto contando, pues mis padres están empezando a separar, tengo mucho miedo, porque no sé si mis padres, si voy a querer más a uno que a otro. Son las cosas que suelen tener, ¿no? Si, pues, ¿cómo me voy a repartir? Si cuando esté en casa mi madre voy a querer menos a mi padre. Y ahora llega el de tercero, el de cuarto y le dice, pues yo, mis padres se separaron y a mí me pasaba lo mismo, ¿eh? Pero después, cuando pasa un año, te das cuenta, pues que cuando llegas a casa de papá lo ves con más ganas, o cuando llegas a casa de mamá, pues lo ves.
y entre ellos van gestionando lo que van viviendo. Esto se puede hacer en secundaria, es precioso. Se pueden hacer, en secundaria se amplían, en secundaria se mete la autoestima, se mete el tema del género, ¿vale? Todo el tema de la identidad sexual y de género y la expresión. Se puede meter también todo el tema del acoso escolar, la soledad también, el duelo, todo este tipo de cosas se puede meter, la sexualidad, ¿vale? Y en estos grupos de trabajo de primero a cuarto, bueno, de un primero a segundo, podemos establecer dependiendo de las edades o de la madurez sobre todo. Y se hacen grupos de trabajo y se hablan entre ellos y hablan entre ellos. Como eso no existe, ¿dónde se meten los chicos y chicas? En los grupos de redes sociales para ver cómo adelgazar. Como no existe espacios para hablar entre iguales de una forma contenida por adultos y sostenida a nivel psicológico, se meten en grupos en los que pues investigan sobre cómo hacerse autolesiones y que los padres no lo vean. Estoy pensando todo en casos de verdad, ¿eh? ¿Vale? Como no tengo espacios para poder trabajarlo porque además económicamente hay muchas familias que no se pueden permitir un terapeuta, una terapeuta y los equipos de orientación educativa y los departamentos de orientación no dan abasto porque además sobre todo están enfocados a toda la parte más cognitiva de desarrollo y la emocional es que no dan para más, pues ¿qué hacen? Se desconectan viendo los dibujitos o se ponen a ver pornografía, por ejemplo, porque quieren investigar sobre la parte sexual. ¿Me entendéis un poco lo que quiero decir? No sé si me estoy explicando. Vale. Toda esa parte era de fuera hacia adentro. Es una educación emocional, ya os digo, estructurada, a nivel curricular bien diseñada, con sus diferentes etapas, en las que se incorporan las 5 competencias básicas o áreas básicas. ¿Vale? Gracias, Marilo. Emocional, intelectual, corporal, relacional y espiritual. Entendiendo espiritual no como un concepto religioso, sino espiritual entendido como una trascendencia del yo, una conexión con la otra persona. Hay personas que prefieren en lugar de espiritual hablar de competencias prosociales. Vale, para mí tiene connotaciones diferentes, pero bueno, lo puedo comprar porque hay personas que lo espiritual no les guste, el concepto espiritual. También se habla de competencias trascendentales. ¿Vale? Y yo Alma Serra, las denomino las competencias suprapersonales. Están las intra yo conmigo misma, las inter yo con otra persona y las supra que es hacia arriba. Porque me resulta fácil visualizar, ¿no? Dentro, hacia afuera con la otra persona y hacia arriba, ¿no? Y ahí entra pues todo el respeto a la naturaleza, el concepto de vida, el concepto de muerte, el concepto de existencia, que además los adolescentes súper necesario, porque ellos están en su cerebro precisamente están en esa fase de desarrollo en la que se están cuestionando todas estas cuestiones, todas estas situaciones y temas existenciales. Eso de fuera hacia adentro, ¿vale? Vámonos de dentro hacia afuera. La educación emocional de dentro hacia afuera es la que surge del emergente, del día a día. Es maestra me pelea con fulanito, una clase donde hay un conflicto entre 2 alumnos o alumnas porque ha habido acoso escolar, es ¿qué deciros? Un duelo, ha habido un duelo en una clase, un suicidio, es lo que surge de la convivencia, de la vida. ¿Y por qué de dentro hacia afuera? Porque por mucho currículum que hagamos, por mucho proyecto educativo que tengamos en ese momento, por el tema que estemos trabajando, ¿vale? Puede ser que eso no coincida ahora mismo con lo que está pasando en el aula. Por eso yo digo que la educación emocional de fuera hacia adentro en algunos momentos puede ser descontextualizada, pero lo voy a explicar. Si yo estoy trabajando la alegría, ¿vale? En infantil, primaria, secundaria, imaginaos que estoy trabajando la alegría, la tristeza, la ira, lo que sea. Estoy trabajando las emociones básicas y estoy trabajando la alegría, pero resulta que hay un duelo en la clase. O que hay uno de los niños, de las niñas que ha perdido una mascota, ¿vale? O unos padres que están separando. O un niño que se ha tenido que mudar a casa de su abuela porque sus padres han perdido el empleo, lo que sea. No, es descontextualizada porque no coincide el contenido con la necesidad que está ocurriendo, ¿vale? Pero no por ello no tenemos por qué hacer los 2 tipos de educación emocional. Podemos seguir trabajando con el emergente, ¿vale? Y trabajar también de fuera hacia adentro, seguir con los contenidos. Tenemos que adaptar algunas cosas, pero seguir con los contenidos. ¿Cuál es el problema de dentro hacia afuera? Pues que también hace falta, antes hacía falta muchos conocimientos y ahora no solo hace falta conocimiento de dentro hacia afuera, sino que también hace falta habilidades de escucha,
de presencia. En los duelos que me suele ocurrir, pues que todos los docentes y las docentes que no tenemos nuestros duelos elaborados conectamos con los duelos y nos descomponemos cuando tenemos un suicidio o una muerte en la clase y hay veces que, Dios mío, sálvese quien pueda, ¿qué está pasando? Bueno, como en la clase está como medio normal y se está portando bien, vamos a seguir adelante. ¿Vale? De fuera hacia adentro hace falta formación y competencias, por supuesto, porque sabéis que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo, ¿vale? Y sería un sinsentido estar aplicando la comunicación asertiva, ¿vale? Y que está continuamente riñendo a los niños o no escuchándolo. Maestra, que es que necesitamos, que queremos jugar, maestra, que estamos cansados y no escucharlo, ¿vale? Pero bueno, nos podemos salvar si tenemos unos buenos contenidos y los tenemos bien organizados. Pero de dentro hacia afuera también es muy importante, porque es, ya os digo, es lo que nos pilla de imprevisto, ¿vale? Ahí cuando me preguntáis, ¿pero qué hago si? Y digo, es que es difícil, pero para mí también es difícil trabajar con el emergente, es que yo no sé cómo acompañar, tengo que pensar un poquito y tengo que, hay veces que tengo que usar el comodín del público y tengo que llamar, pues imaginaros a Lisa, y Lisa, ¿tú qué harías en esta situación? Porque es que estoy desconcertada, ¿vale? Pues eso es de dentro hacia afuera. Para de dentro hacia afuera, eso competencia. Esta mañana lo decía en el cole en el que estaba trabajando, digo, mira, sé que cuando estas cosas lo digo es como en Matrix, cuando Morfeo le dice a Neo, puedes tomarte la pastilla azul y sabes, te estás riendo, o la pastilla roja, ¿vale? Yo aquí os digo, personas humanas, si queréis, seguir viviendo con tranquilidad, pero sabiendo que al principio es un poquito difícil, saliros del Zoom. De verdad, saliros, lo digo con cariño, después lo veis y si queréis lo veis, lo escucháis de fondo. Pero ahora lo que os voy a decir es que cuando empezamos a tomar conciencia de que esto se puede hacer, se debe hacer en un contexto educativo y que tenemos como docentes un poder magnífico, lo primero que entra es un hormigueo en el cuerpo y dices, tú, ostras, qué responsabilidad. Pero cuando esto se empieza a integrar, a interiorizar, el trabajo es precioso, precioso, de verdad. Y yo quiero aquí, Eli, que tú nos cuentes tu experiencia. Yo contaba esta mañana el ejemplo con los idiomas. Yo puedo haber estudiado inglés y llego a un sitio y llega un momento en que, vale, no pienso, no traduzco, mentalmente me sale, pero uy, me cuesta un esfuerzo, termino cansada, digo, ay Dios mío, que tengo que despejarme, de verdad, que alguien hable español, por favor, que como me pasaba, ¿no? Que estaba este mes todo entero hablando inglés y decía, a ver si llego a un supermercado y digo, dame un litro de leche, por favor, y me lo dijo en castellano, ¿no? Que estaba cansada de decir y de pensar, porque yo sigo traduciendo. Y sin embargo hay gente que tiene tan practicado el idioma que le sale de forma natural y no se cansa. Esa es la educación emocional, ¿vale? La que nos sale de forma natural cuando vemos un chico que está agobiado, que ha habido una pelea y le damos su tiempo y esperamos, sostenemos al lado, esa parte, que es una cuestión de verdad, de tiempo, de paciencia, de ir formándose, de ir metiendo la pata muchas veces, de todo este tipo de cosas. ¿Vale? Y para la otra, para de fuera hacia adentro, por supuesto, también hace falta también tener herramientas. Pero bueno, al estar tan estructurado, pues a mí me ha pasado, ¿no? Algunas veces que he tenido que dar asignaturas en las que yo no me manejaba tanto como docente, ¿vale? Pero al tener todo estructurado y con una metodología pues, más activa y una metodología que surge más de fuera hacia adentro, o sea, de dentro hacia afuera, pues me cogieron el libro, lo he aplicado, soy una persona resolutiva y lo he llevado a cabo. ¿De acuerdo? Eli, a mí me gusta escucharte cómo tú has ido uniendo tu trabajo como terapeuta, ¿vale? Humanista y tu profesión también como maestra, porque sí lo que quiero dejar claro es que aquí no estamos hablando de hacer terapia en clase, pero sí estamos hablando de una pedagogía terapéutica, en la que no solo se atiende a la diversidad cognitiva, funcional o motriz, ¿vale? Sino que estamos hablando de una diversidad emocional. Y la pedagogía terapéutica también puede tener una rama, de hecho la tiene, cuando estamos trabajando con niños con hiperactividad, con niños con diferentes trastornos, las PT también entran a trabajar. Lo que pasa es que estamos hablando de una educación con consecuencias reparadoras, ¿de acuerdo? Que a mí es una rama que me encantaría empezar a trabajar de la pedagogía terapéutica. Y Eli, yo quería que la conocieses porque es terapeuta y además es maestra, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo has ido tú uniendo para tampoco caer en lo que es muy criticado, nos han criticado mucho a los docentes, ¿no? Que tenemos formación psicológica o terapéutica, el hacer terapia en clase, que no es el contexto porque podemos encontrar con situaciones que no seamos capaces de sostener, ni sea la situación. ¿Tú qué nos cuentas, cariño?
Pues mira, para mí, o sea, lo principal, y además es lo primero que digo en la primera reunión con la familia, mi objetivo principal en la clase es que el niño esté feliz, ¿vale? Mi objetivo principal no es que aprenda a leer ni que sepa las tablas de multiplicar, es que el niño esté feliz. Y cuando digo esté feliz, no quiero decir que esté alegre todo el tiempo. Quiero decir que él se pueda mostrar tal y como, tal y como se encuentra, ¿vale? Entonces, yo soy muchísimo de pararme a hablar con los niños, muchísimo, y de decirles a ellos, ¿no?, lo importante que es escucharnos. Hay veces que a lo mejor, ¿no?, tú ves al niño que está reteniendo el llanto y está con el cuaderno o con los apuntes y tú dices, para, ¿qué te ocurre? No, nada, no. O sea, es que a mí no me sirve de nada que tú estés haciendo ecuaciones cuando tú por dentro, interiormente, estás pensando en otra cosa. Porque todos tenemos problemas, todos tenemos historias y los niños también. Entonces, yo ahí conecté, o sea, digamos, mi vínculo así, digamos, mi unión fundamental fue ese objetivo. Quiero que mi alumno sea feliz. Y para ser feliz es que se pueda mostrar tal y como siente, o sea, tal y como él se siente en cada momento. Si él está triste, que pueda expresar su tristeza; si él tiene enfado o rabia, que pueda expresar su rabia; si él está feliz, pues está feliz, ¿sabes? Pero para mí, yo no puedo llegar, es como, no puedo llegar a transmitirle a los niños unos conocimientos y unos aprendizajes si él no está bien, si él está pensando en otra cosa. Mira, Eli, si Entonces, quieres, perdóname, rescato lo que tú estás diciendo porque has introducido dos conceptos súper interesantes, ¿vale? Uno ha sido vínculo, ¿vale? Y otro el que se puedan expresar en la clase y un tercero, como ellos son y como lo que están sintiendo, y un tercero que no pueden aprender si no están felices, o yo en ese sentido entiendo feliz como seguro, ¿no? Me siento seguro para expresarme, que es también una cuestión como de entender la clase como espacio de apego. Y además esto a nivel neurofisiológico se puede explicar de una forma sencilla. Quiero decir, cuando un niño o una niña está viviendo dificultades en su vida del tipo que sea, la parte que se activa en el cerebro es el límbico, sobre todo, es la parte más emocional. En ese sentido, el cerebro lo que hace es que dice, voy a cortar, voy a desactivar la parte más racional porque algo debe estar pasando que este niño o esta niña tiene, o este adolescente tiene la parte emocional muy activa. Por eso, cuando estamos viviendo emociones intensas, es difícil pararse a pensar y ahí entran todos los refranes. Piénsate dos veces las cosas antes de decirlas, cuenta hasta 10. ¿Por qué? Porque está en una situación de estrés emocional. ¿Vale? Por eso es muy interesante lo que tú dices de cuando hay una situación de estrés, ¿vale? Los niños les cuesta más trabajo aprender y es real. Y si eso no lo llamo situaciones de trauma, pues les cuesta más trabajo estar atentos a la clase y que la información le entre. Y si además lo contextualizamos en una pandemia que es un duelo social, es más dificultoso, por supuesto, que entre la información. Por eso es importante como ir creando espacios en el que el sistema nervioso se vaya relajando y se sienta seguro. Ese es uno. Otro has hablado de vínculo y es que la mejor forma de aprender es sintiéndome seguro en los espacios en los que aprendo, ¿vale? Que es fundamental, y para sentirse seguro el respeto es lo importante. Y el último que has planteado es que puedan expresarse como son. Y aquí me gustaría hablar de también un poco de la disociación en un minuto, Eli. Es decir, aquellos niños que no pueden manifestar en su centro educativo lo que están viviendo, y se desconectan durante las 5 horas que dura la jornada de estudio, estamos promoviendo un inicio de disociación. Os pongo el ejemplo del duelo. Si un niño o una niña está en un proceso de duelo y en la clase no puede compartir, manifestar en algunos momentos el dolor, lo que sea, estamos dándole la información de soslayo de forma inconsciente. En este tiempo no puedes expresar lo que estás sintiendo. ¿Qué hago? Me desconecto. Y estamos creando la base de una disociación potencial. Cuando entro en clase soy Alma la que está bien, cuando salgo de clase me meto en el infierno que estoy viviendo en mi casa. Mi madre llorando, mi padre no sé cuánto, mi abuela ha fallecido, yo lloro, se me quita la gana de comer o como con ansiedad, pero cuando llego a clase me desconecto. Esto que muchas veces es como, no es que en clase está normal, y le digo, cariño, cuando digo a los profes, no puede estar normal si su madre se ha muerto, no puede estar normal, lo que está es desconectada, pero no puede estar normal.
Otra cosa es que la clase le haga de sostén emocional y le genere tranquilidad y diga, en este espacio puedo estar tranquila, pero me debo permitir llorar y me debo permitir salir y me tienen que hacer una adaptación curricular emocional para poder sostener que mi madre con 10, 12, 17 años se acaba de fallecer. ¿Vale? Entonces esa es la parte en la que, perdóname Eli, quería también hacer el inciso, ¿vale? Que podemos generar una disociación potencial al decir, en estas 5 horas no hablas de esto, entonces está la alma que se porta bien y no dice nada y la alma que después está viviendo un infierno fuera. Y nada, relacionado también un poco con lo que tú dices, para mí es muy importante que ellos se sientan respetados. Es decir, tú puedes tener un problema y yo siempre le doy la opción de, ¿quieres compartirlos con todos? ¿Quieres contármelo solo a mí? ¿Quieres que salgamos fuera y se viene otro profesor mientras a la clase? ¿Necesitas a otro profesor? O sea, yo le doy todo un abanico de posibilidades donde él ¿no? se sienta respetado, o a lo mejor no es el momento, a lo mejor me dice, ahora no puedo. Entonces yo le doy la opción, ¿vale? Quiero que sepas que si cambias de opinión, puedes venir y decirme, ahora sí estoy preparado, ¿vale? Entonces el respeto es súper importante. Y luego, algo que tiene que ver también con lo que tú dijiste al principio de, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Tú puedes tener muchos carteles, Buda, no sé cuánto, y no dar nada de educación emocional, es que es así. Hay muchas veces que viene un profe a lo mejor y como yo, bueno, pues a mí me gusta y estoy en esta línea, pues me dice, bueno, mira, Eli, mira, tú que estás en esto, ¿no? Y te habla así, como con mucha prisa, sin mirarte a los ojos, es que tengo un problema, ¿no? Y entonces tú le dices, espera, pero mírame a los ojos, pero ¿qué te...? No, pero es que mira, pero vamos a ver, ¿qué te voy a explicar si no llego a ti? ¿Sabes? Es como, es esa preparación del docente, es súper importante. Yo siempre digo, por ejemplo, ahora que estoy en el inicio, ¿no? de curso, prepararse, pero prepararse de prepararse, o sea, me paro, pararme. O sea, es un curso nuevo, eso de que dicen muchas veces, ay, el día que yo, o la noche que yo he pasado hoy, verás tú la que me van a dar los niños. Es que los niños no sienten. Es que son los primeros que nos sienten. Es que yo he pasado una noche malísima y dice, tú verás, el día que me van a dar, ya lo has firmado, te lo van a dar. Ellos te sienten perfectamente. Entonces eso de prepararse, ¿no? Como tú decías, para no tener la clase llena de carteles y de Buda y no dar nada, es súper importante. Es súper importante como nosotros estemos, como nosotros nos encontremos. Si yo no me acojo a mí mismo, ¿cómo voy a acoger a 25? Es que es imposible. Y es lo que tú dices, sería un desgaste brutal. O sea, si yo no estoy bien, o sea, bien entendido, me respeto a mí mismo lo que estoy sintiendo en cada momento. ¿Cómo voy a respetar a mí, a mis 25, a los 25 que tengo delante? Es imposible. Entonces, para mí es súper importante el prepararme yo primero como docente y luego el estar abierta a la escucha, al acogimiento, a dar un espacio de seguridad, a que ellos puedan ser ellos. Eso es súper importante para mí, lo principal. Y aquí hay dos cosas interesantes que quiero abrir ahora que podamos hablar, Eli. Por un lado, la importancia de los equipos directivos en esto. Es decir, la conciencia, la importancia, yo siempre digo que los capitanes y las capitanas de los barcos son los equipos directivos y que son los que hacen que van tirando el timón y todos pues vamos navegando al lado de ellos, ¿no? Detrás de ellos. Pero nos pueden pasar dos cosas, equipos directivos conscientes en el que apoyan esto, introducen, bueno, pues de forma complementaria un espacio de educación emocional de fuera hacia adentro, curricular, después se preocupan por la formación en centro, por la formación del profesorado y además predican con el ejemplo, en el sentido de está ocurriendo algo que te está pasando, ven, cuéntamelo. Yo pongo ejemplo de directores, en este caso son dos hombres que conozco también, por ejemplo, a una directora que yo sé que tú conoces también, que es budista, más precisamente, y que, bueno, el trato que tiene, otra es la Macarena también en Sevilla, bueno, tengo ahora mismo a dos directoras y dos directores que tienen una, como, en Andalucía es muy típico, por lo menos en Sevilla, las mesas de camilla. Sé verdad que después esto tiene los tiempos, el Séneca que lo tenemos aquí arriba, Séneca y pasen, Séneca y pasen, Séneca y pasen, y lo tenemos aquí. Pero bueno, ellos lo hacen y se estructuran, ¿vale? Alguna vez haremos buena práctica, lo invitaremos a ellos que nos cuenten. Pero oye, es el café en el desayuno, el cómo estás.
Yo siempre digo, cuando llego a los colegios, digo, ¿vosotros sois conscientes de que tenéis la responsabilidad de claustro en unos institutos de 100 profesores, por ejemplo? Es que eso es una mediana empresa. Es una mediana empresa que tiene que tener sus objetivos a final de curso y que tiene que ser productiva porque hay chicos y chicas que tienen que promocionar. Entonces, es importantísimo la formación a nivel también humano y a nivel como instrumental, ¿no? de los profesores, de los equipos directivos, de esa parte de poder acompañar, de predicar con el ejemplo, todo ese tipo, toda esa importancia. Y lo segundo que te iba a decir, que se me ha ido ahora mismo, era, que tú lo has dicho y que era interesantísimo, la parte de cuáles son las cosas, Eli, que para que podamos ir concretando, para que también el resto de compañeros y compañeras se puedan llevar cosas, que las dos hemos estado hablando, concretas que tú haces en el aula y que yo no hago desde el aula, pero hago desde fuera, en el que ayudamos a que esa estabilidad se vaya creando. ¿Cuáles son las rutinas? Porque si os quiero decir que en la educación emocional, de fuera hacia adentro, en esa curricular que he hablado, hay dos cosas que son importantes. Uno son los contenidos en los que siempre estamos dando la tralla, es decir, cuando en primaria empezamos a ver las tablas de multiplicar en tercero, ¿cuántas veces estamos en sexto repasando las tablas de multiplicar? O sea, y todavía hacen la del 8 y se siguen equivocando, es decir, bueno, ¿vale? O cuando vemos el ciclo solar en tercero infantil, que además así como una forma muy romántica, y estamos en cuarto repasando el ciclo. O yo qué sé, sabemos que hay contenido que venga, y venga, y venga, y venga, porque tienen que como tener, como el idioma, le tiene que salir de forma casi inconsciente. ¿Vale? En educación emocional, en la parte curricular es lo mismo. Hay algunos elementos como es el vocabulario emocional. O sea, hay que salir, no se debe, os lo digo con cariño. El estoy bien, estoy mal, el y cuántas veces lo hemos dicho, pero que es bien, alma de cántaro, que es bien, pero si es que el bien no me da ninguna información, estoy mal, bueno, pero ¿y qué es mal, Dios mío? Pero habrá emociones en el mundo para poder explicar. Cuando Yo digo para emociones, eso, de Alma, sentimientos. perdona que te interrumpa un momento, que es un ejemplo súper tonto, pero siempre hay algún niño en la clase al que le gustan muchísimo las cosquillas y otro el que odia las cosquillas. Entonces, yo siempre cuando me dice, estoy bien, y a lo mejor al que no le gusta le hago así, le empiezo a hacer cosquillas, y me dice, no, no me gusta, no sé cuánto, pues a él. Entonces ahí pongo como un ejemplo súper claro, ¿no? Al que le gustan las cosquillas y al que no, pues yo estoy haciendo lo mismo, porque él está bien y él no, pues porque a él le gusta y a él, pues son cosas que ellos puedan ver así perfectamente, ¿sabes? Cuando me dicen, estoy bien, ¿y qué es bien? Si yo te hago cosquillas, ¿estás bien? No, pues si a él le hago cosquillas, sí está bien. Es que no somos, ¿sabes? Para que se den cuenta. No Pues existe el ahí, bien y el mal, no existe. exactamente, bien y mal erradicado, igual que no hay emociones positivas y negativas. Quitarlos, por favor, el vocabulario. Las emociones son siempre, y digo siempre con conocimiento de causa, siempre son funcionales. El dolor tiene una función, la agresividad tiene una función, la ira, la rabia, la vergüenza, la envidia, todo tiene una función. Es decir, una niña que está siendo víctima de acoso escolar, que saque la ira y le pegue un empujón al que tiene delante y le diga, déjame ya tranquila, no es una emoción negativa, es funcionalmente operativa en ese momento, está poniendo límite y empujando. Lo que pasa es que la educación emocional que hemos aprendido en los libros y que es muy clásica, porque ahora estamos ya en otro enfoque completamente diferente, la educación emocional que estamos hablando, que hemos aprendido es la estática, es el monstruo de los colores, la alegría, la tristeza, la rabia, no, las emociones son dinámicas y yo no vivo lo mismo de la misma forma que él y la rabia. O sea, hay gente con una tendencia como más masoquista que la rabia es apretar la boca y no te das cuenta que estás sintiendo la rabia, ¿vale? Y está apretando las manos y deja de comer y está, ¿cómo se dice? No va al baño, estreñido, ¿vale? Y hay personas que la rabia pues se le da 2 kilómetros y dicen, que viene la maestra enfadada, que viene enfadada la maestra, que viene el maestro enfadado, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo os digo también que es importante enseñarles. Por eso el bien y el mal no existe. Y las emociones positivas y negativas tampoco. Dependen del contexto y todas tienen una función. Porque además, si le digo a los niños, le enseño a diferenciar cuáles son las emociones positivas de las negativas y están en una situación de duelo, llorando o enfadados porque su padre le dice que es un sinvergüenza, tú no vales para nada, niño, ¿vale? Y él le dice de repente, no quiero que me hables así, y él dice, estoy viviendo una emoción negativa, ¿qué es lo primero que va a introyectar? Soy una persona
negativa. De la otra forma, puedo ser una persona positiva y ahí nos vamos al mundo, a la venta ahora de todo es feliz y la felicidad y toda esta corriente que hay tan, de la psicología está positiva y tan aburrida, ¿no? En estos casos. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, los contenidos que siempre que hay es tener tralla es en vocabulario emocional, y para eso os recomiendo, tenéis en mi página web, lo he publicado 1000 veces, infografía de infantil, de primaria, para secundaria, tenéis la rueda de las emociones, bueno, tenéis un montón lo doy en los cursos de duelo, el que empezamos ahora en octubre, siempre doy el vocabulario emocional, Esther lo está viendo ahí, siempre doy el tema de vocabulario emocional desde pequeñito, siempre. Cada vez que te pregunten algo, estoy alegre, estoy triste, espérate, mira el círculo de emociones, a ver si hay alguna palabra que se asemeje más. Ah, no, maestra, que no estoy alegre, que estoy eufórico, que hemos ganado el partido y estoy eufórico, maestra. No, maestra, es que estoy triste. Espérate, mira el cuadro del vocabulario emocional, a ver si hay alguna palabra que se parezca un poquito más a lo que siente. Ah, no, maestra, tengo nostalgia, porque he hecho de menos a Rodrigo, que ya no está en la clase. Para eso se estudian las emociones, se leen, fijaros ahí en lengua la de posibilidades que tengamos. Entonces, vocabulario emocional, fundamental, tralla. Eso es, el vocabulario emocional es como la lectoescritura, ¿vale? La parte de la lecto. Voy ampliando el vocabulario emocional. El vocabulario corporal. ¿Cuántas veces le damos la tralla a él? ¿Dónde sientes eso en el cuerpo? ¿Dónde lo sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Dónde lo sientes? Porque si no, en lo que caemos es que pensamos en las emociones. Y ahí es cuando nos vamos a estoy bien, estoy mal. Entonces, ¿qué estás sintiendo? ¿En qué parte del cuerpo lo estás sintiendo? ¿Y qué palabra le pones? A mí en infantil son los mejores explicando lo que sienten en el cuerpo. ¿Cómo estás, Eli, de 3 añitos o de 4 añitos? Tengo como como me decía uno, tengo como un tren en el corazón, maestra, un tren en el corazón. Estaba súper enfadada porque le habían quitado un juguete. Tengo un tren en el corazón, maestra. Entonces, vocabulario corporal, vocabulario emocional, y ya hay cosas como bueno, pero eso ya depende, lo podéis ver en internet, que tenemos algunos vídeos, cómo gestionar la frustración, la escucha, eso es como siempre, ¿no? Pero esas dos cosas son súper importantes. Y muchas veces, Alma, creemos, o yo por lo menos yo como docente, muchas veces me quedo con la cosa de no está siendo suficiente, podría hacer más, pero me falta tiempo, ¿no? Es como el currículum no me lo permite, me gustaría hacer más. Pues a mí me sirvió, una de las cosas que más me ha servido en los talleres de educación emocional que he hecho aparte, es el darme cuenta de que sí sirve y de todo lo que va calando en los alumnos. En estos talleres había niños que eran alumnos míos y había niños que no eran alumnos míos. Pues no te puedes imaginar la diferencia con respecto al vocabulario emocional, con respecto a saber dónde sienten las emociones. Y yo decía, ostras, si con lo poquito que yo puedo dedicar en el cole estoy llegando, ¿sabes? Claro. Es como, wow, que creemos que no, y sí, ¿sabes? A mí se me ponen los pelos de punta, porque muchas veces dices tú, siempre, ¿no? Es como, ay, podría hacer algo más, creo que es poco, y a ellos les llega, ese poco les llega, y además ellos lo notan, ¿eh? Ellos, me acuerdo una vez que me decía, había muchos, ellos se equivocan, te dicen mamá, tita, abuela, según la figura de apego, pero había unos niños, unos alumnos que me decían mamá, y decían, señor, es que tú eres mamá. Y yo le decía, claro, como tu tutora, es que su tutora, que yo no era, digo, como tu tutora, dice, no, mi tutora es mamá, pero tú eres mamá. Y yo decía, claro, cariño, yo soy mamá, y ellos te ven algo diferente, ¿sabes? Era como, yo aquí me siento acogido, es como a lo mejor me puedo expresar con mi mamá, ¿no? Claro. Yo recuerdo el primer año de práctica, hice las prácticas en los altos colegios en Sevilla, en La Macarena, y tenía un maestro que se jubilaba el año siguiente. Era, vamos, de verdad, el abuelo que todo el mundo compraría. Yo me quiero comprar un abuelo así. Entonces, recuerdo, estábamos en un examen de matemáticas y recuerdo que bueno, es que me le pasaba muchas veces, pero recuerdo un examen de matemáticas en que los niños se equivocaban y le decían abuelo. Abuelo, ay, maestro, era el maestro Antonio, y le llamaba muchas veces abuelo, y después con los años me acordaba, digo, es que la figura de apego, en esa memoria más inconsciente que tenemos, nos evocan eso. Entonces, cuando muchos te dicen mamá, o eso, mamá, abuela, abuelo, papá, es porque los maestros evocan esa emoción, esa sensación, ese sentimiento. Y para mí también es súper importante lo que tú has dicho, simplificar. Por favor, no hagáis tanta tecnología emocional. No hace falta.
No hace falta, o sea, si damos tralla en el sentido, en los mantras, esto es como en los contenidos básicos, vocabulario, donde lo sientes en el cuerpo, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Te puede ayudar a alguien? ¿Tenemos alternativas? Con 4 cosas lo tenemos resuelto, de verdad. Esa es, al final, ¿por qué es la base? ¿Por qué la base de la autorregulación? Y todos los problemas psicológicos, emocionales, en relación con en niños y niñas normotípicos, adolescentes normotípicos, es la regulación. Sí, Os voy a poner un pequeño ejemplo. Mira, Eli, te voy a hacer un examen en público, ¿vale? No me mates. Vamos, te voy a preguntar y lo hacemos todas pensándolo en cuáles son las cosas que le decimos a los niños y los vamos a llevar a los adolescentes para hacer un problema matemático. ¿Vale? Un problema matemático. ¿Qué es lo primero que tú le dices a los niños cuando estamos haciendo un problema? Tienen el texto, ¿vale? El enunciado, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Y apuntándolo, por favor, ¿eh? Primero, ¿qué hacen? ¿Tienen el texto? Te lo respondo, o sea, que te lo digo. Sí, sí, yo te pregunto, Eli, Primero que leen, cuando o sea, tienen tienen el que leer el enunciado, problema 2 veces por lo menos. Enga, como decimos. Primero, lectura general cuando no se enteran de Lectura. nada, que están emponados los pobres míos. Léelo Y otra después vez. lectura comprensiva. Lectura comprensiva, ¿vale? Tenemos 2 veces, por lo menos 2 veces. Una primera lectura que no me entero de nada, pero hay 2 palabras que me asustan cuando empiezan, aquí hay por lo menos una resta conllevada, ¿vale? Pues, primera lectura y segunda lectura comprensiva, ¿vale? Apuntamos, lectura comprensiva. Después, ¿qué hacemos? Yo les digo, ¿qué pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Vale, ¿qué estás preguntando? Y para el que está preguntando tenemos que, es como, sí, como la parte comprensiva, ¿no? Que te está pidiendo el enunciado, ¿no? Y con la, eso, dime. Después les digo siempre que ellos saben, ¿no? Que todo problema tiene unos datos y que esos datos son los números que nos ayudan a resolver la operación. Entonces yo les digo cuáles son los datos que nos sirven, porque siempre hay datos infiltrados, datos que Y no cuando nos ya los valen. pobres gotea Hay algunas veces que nos meten datos espía que no sirven para nada. Vale. Entonces, como venga, ¿qué Elsa datos dice, nos sirven? Elsa dice propon soluciones, Propon pero primero soluciones. tenemos que ver los datos, Elsa, Los vamos a datos. ver los datos. Entonces ponen 15 manzanas, 13 naranjas, o cuando ya es complejo, velocidad 230 kilómetros por hora, o vamos, recogemos los datos. Venga, Vale. dale. Vale, Y después... ahora les pido que piensen qué operación necesitan hacer para resolver ese problema, pero que no la digan. Porque nosotros, bueno, yo lo trabajo así, nosotros tenemos como un juego que es a través, bueno, somos robots. Entonces ellos tenemos unas señales, ¿no? Somos robots, resta, suma, multiplicamos, dividimos. Entonces cuando yo digo a robot, cada uno se pone con la operación que cree que tiene que resolver. Qué bueno. Son como emoticonos de las operaciones, ¿no? Sí, sí, es para yo saber quién lo entiende y quién no. Qué bueno. Y además no se copian, porque ahí está el listillo, la listilla que espera un microsegundo para ver al del lado si es matemático. Yo digo robot y todos hacen el robot a la vez. Vale, vale. Entonces, ¿qué piensa en la operación? Entonces, una vez que han pensado la operación, ¿cuál es la siguiente fase? Pues ya tienen los datos, tienen la operación, lo resolvemos. Resolvemos, hacemos la operación y a ver si cae, yo es que no sé. Y ahora, cuando terminamos, sí es importante volver a qué nos han preguntado, porque yo siempre les digo, ¿y qué nos han preguntado? Por ejemplo, da 24. ¿24 qué? ¿Cocodrilo? Ellos ya se ríen. Señor, cocodrilo no, ni elefante, son bicicletas, o son manzanas, o son... Yo siempre le pregunto que será como una especie como de revisar, ¿no? O como darle sentido, ¿no? Lo que me han preguntado, pues ya tengo una respuesta. Que me digan esa solución, ¿qué es? Si son euros, si son manzanas, si son cocodrilos, ¿qué son? Y después tú dedicas un espacio a evaluar, es decir, a ver si lo hacemos en la pizarra todos juntos y a ver si nos ha salido bien y si no, en qué parte nos hemos equivocado, ¿no? Sí, lo suelo hacer, intento siempre, tengo la suerte ahora mismo de tener el primer ciclo. Entonces siempre ponemos, si no, un ejemplo cogiendo a niños, ¿sabes? Lo hacemos de verdad, hacemos ese problema de verdad. Sí, sí, sí. A ver si vale. Pues Elisa Cano acaba de explicar, para que no se os olvide en vuestra vida, de la historia mundial de vuestra vida, los procesos básicos que con esto no hace falta hacer más educación emocional. Empezamos. Primero, lectura comprensiva. Para yo leer un problema emocional matemático, ¿dónde hemos tenido más dificultad? Exactamente, Elsa. Eso podría ser como la evaluación, ¿vale? Lo anoto. ¿Dónde hemos tenido dificultad? Dificultad. Vale, Elisa ha dicho lectura comprensiva. Yo para leer un enunciado
Ahora me voy a lo emocional, matemático-emocional, hay un conflicto entre dos compañeros, alguien me ha pedido el boli y no se lo quiero dejar, tengo una compañera que su novio o su novia la ha dejado, tengo un compañero que es trans y todavía no se atreve a decir, un problema, la vida tiene continuos problemas, son conflictos en general. Lo primero que tengo que hacer es una lectura, pero yo no puedo entender lo que estoy leyendo si no tengo un buen vocabulario emocional. Porque si yo no sé leer y no sé lo que es la palabra velocidad, lo que es la palabra pera, lo que es la palabra manzana, leeré el texto repetiré como un papagayo, pero no tendré una lectura comprensiva. Entonces, para tener una lectura comprensiva tengo que tener un buen vocabulario emocional. Y eso lo desarrollamos desde pequeñitos. Entonces, como hay vocabulario emocional, ya puedo ver. Oye, pues mira, veo lo que está ocurriendo. Yo tengo dos compañeras que se aman, yo estoy triste porque mi madre se ha separado de mi padre y mi madre no lo veo, el problema que sea. Después tengo que saber identificar lo que ocurre, los datos. Hay dos personas implicadas en una situación de acoso, pero además están todos los compañeros implicados por omisión. O mis padres me siento triste porque mis padres están separando y además tengo mucha angustia. Es decir, de lo que está ocurriendo extraigo los datos. ¿De acuerdo? Después viene la operación. ¿Qué hago con esto? ¿Pido ayuda? ¿Busco ayuda en internet? Voy un día al orientador del centro a decirle que no puedo más, lo busco con mi tutora, mi tutor, escribo una carta, si me ha dejado mi pareja y estoy triste, se lo cuento a mis hermanas, a mis hermanos, ¿vale? Me autolesiono, eso sea como la parte más, que también hay soluciones así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago con esto? Cuando ya he hecho algo, y ahora os lo explico un poquito mejor, cuando ya he hecho algo, veo cómo me siento, si lo he resuelto. ¿Vale? Cómo me encuentro en comparación con cómo estaba al principio, si lo voy resultando, si me voy encontrando mejor y después reviso, evalúo y reviso, si no me voy encontrando mejor, en qué momento no he conseguido lo que yo necesitaba, a lo mejor no pido ayuda o no le pido ayuda a la persona indicada o he pedido ayuda pero no he expresado, no he sido capaz de verdad contar lo que me está pasando, ¿de acuerdo? Claro, esto requiere una madurez que pocos adultos tienen. Yo ni siquiera me meto en esa, ¿vale? Pase que tienen. O sea, esto es un principio de autorregulación. Yo tengo un problema, una necesidad, busco estrategias, soy creativa, busco estrategias, tengo un buen vocabulario, lo atiendo y me quedo en homeostasis, en tranquilidad. Hay veces que necesitaré más tiempo, 1 año, 2 años, 2 días, y otras veces no. ¿Vale? Alma, Hace falta madurez, dime. acorde a lo que tú dices, yo le añadiría solo la celebración. Y se me olvida decirte que lo hacemos. Los que lo han hecho bien, lo celebramos y le damos un aplauso de campeones. Y los que no lo han hecho bien o han fallado, le damos un aplauso de lo han intentado. Qué bien. Da Vale, igual pues, que se hayan equivocado. Entonces, pues pone la guinda al pastel, eso. ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que, como decía, hace falta mucha madurez y como adultos y adultas, ¿qué es lo que hacemos cuando, en teoría, cuando tenemos problemas y no sabemos cómo resolverlos? Buscamos un terapeuta, una terapeuta o hablamos con alguien y pedimos ayuda para que nos haga de cerebro auxiliar. Acordaros de este término, cerebro auxiliar. Quiere decir que yo con mis capacidades y mis competencias, ahora bueno, voy a leer este contexto, con mis capacidades y competencias intento resolver mi problema, pero si no puedo, pido ayuda. Y pido ayuda a mi madre, a mi padre, a mis hermanas, a mi pareja, ya cuando ya no puedo más, a un psicólogo, psicóloga, psiquiatra. Los niños pequeños no solo no tienen la capacidad de resolver esto de una forma tan compleja, ¿vale? Sino que además no saben muchas veces que existe la opción pedir ayuda, tienen más dificultades y entran los cerebros auxiliares, que somos nosotros los adultos. Porque como además el cerebro no se desarrolla al completo hasta que llegan los 23, 24 añitos, pues en cada etapa tendrán necesidades diferentes. Y entonces, ¿cómo conseguimos que ellos entiendan este problema? Pues la misma tralla que damos con los problemas matemáticos, se dan con los problemas emocionales. Empezamos. Maestra, es que en la clase hay 2 niños que se han peleado. O maestra, es que hay un niño que me está diciendo, una niña que me está diciendo, vale, cariño, cuéntame lo que está pasando. Lectura comprensiva. Cuéntame cómo te estás sintiendo, qué está pasando. Vale, ¿y quiénes están implicados? ¿Quiénes son? Pues mira, es Manuel, es Rodrigo, soy yo, es mi padre, es mi madre. Ah, vale. Y bueno, pues venga, vamos a sentarnos a hablar, vamos a pedir ayuda al orientador para que nos sentamos, vamos a resolver, venga, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Te parece que hablemos con papá y con mamá? No, por favor, que si hablas con ellos me pegan.
Vale, bueno, pues no te preocupes. Vamos resolviendo la situación y después vamos viendo, ojalá fuese en poco tiempo, otras veces más tiempo, y vamos acompañándolo en cómo se ha resuelto y la evaluación cómo está ahora, cómo estaba con respecto a antes, para ese aplauso psicológico que puedan darse, ¿no? De vas incorporando herramientas y chapó, lo vas consiguiendo en tu tiempo, pero lo vas consiguiendo. Habrá conflictos que serán de un recreo, de un descanso entre dos adolescentes, entre dos niños, dos niñas, y otros que serán, pues, un divorcio de unos padres que nos llamamos una primaria entera intentando resolver el problema. Pero esto que os estoy contando, que hemos contado él y yo con el tema de los problemas, se llama los procesos de mentalización, en el que a los niños les vamos enseñando cómo debe funcionar su mente de forma funcional. Es decir, cómo quiero que te cuentes esta película, también es narrativa, ¿vale? Y te voy a ayudar, te voy a dando las claves para que tú te vayas contando esto de forma sana y funcional. ¿De acuerdo? Haciendo esto, de verdad que os podéis ahorrar el 99% de mucha tecnología emocional. Vocabulario, cuerpo y resolución. Vocabulario, cuerpo, resolver lo que está ocurriendo. Vocabulario, cuerpo, resolver lo que está ocurriendo. Después, lo que venga añadido, chapó, perfecto. Pero esta es la base de la autorregulación, que es donde tenemos que estar más pendientes. Elsa dice, Noelia dice, las herramientas correctas para resolver el problema. Correctas, no, bueno, ellos lo hacen, no Eli, lo hacen y se puede equivocar o no. Para ellos será correcto en el momento, pero de todo se aprende. Si se equivocan, aprenderán. Si no se equivocan, bueno, pues han acertado, estupendo. ¿Vale? Irán cogiendo finura conforme más vayan practicando en el día a día. Y Elsa dice, hacerlo bien es intentarlo. Si lleva uno u otro puerto es independiente. Y en muchas ocasiones no solo dependiente del niño, también de su entorno, apoyo también, por supuesto. ¿Vale? Siempre dentro de las posibilidades que tenemos, ¿qué podemos hacer? Como a mí hay una niña que me decía en sexto de primaria que había una retirada tutelar, ella estaba en un centro de menores y bueno, los fines de semana iba a casa de la madre y después volvía, ¿no? Yo le preguntaba, pero cariño, ¿qué necesitas? Y decía, necesito estar con mi madre y tener una casa muy grande. Claro, me faltaba, ¿qué necesitas dentro de las posibilidades que tienes? ¿Vale? Que no quiere decir que lo podamos conseguir más adelante, pero dentro de las posibilidades que tienes. ¿Vale? Bueno, Eli, ¿algo más para poder centrarnos en cosas concretas para empezar el curso? Mira, a mí, por ejemplo, ahora que iniciamos el curso, cosas que me sirven muchísimo. Por ejemplo, los días previos antes de clase, que todo el mundo dice, ¿para qué vais los maestros el día 1? Sino que se creen que solo trabajamos. Pues yo, por ejemplo, en esta semana ya les he enviado una carta a mis niños, a mis alumnos. Yo este curso continúo ciclo, ¿vale? El año pasado, que te lo comentaba antes, el año pasado para mí eran nuevos y encima los pobres míos habían terminado una infantil en plena pandemia y llegaban al edificio de primaria sin haber podido hacer el tránsito, con una maestra que no conocía y entonces mi compañera tuvo una idea súper buenísima que me encantó y que hicimos, y era que, bueno, hicimos un vídeo, ¿vale? En el que ella se despedía de sus niños y le daba las gracias por los 3 años de infantil y me daba a mí el relevo. Ella tenía una pelota de baloncesto, lanzaba la pelota y yo recogía esa pelota. Entonces, cuando yo recibía la pelota, yo me presentaba y yo le decía, bueno, pues quién era, que tenía muchas ganas de ver, tú sabes, preparándolos un poco para ese inicio. Eso lo hice el curso pasado porque no los conocía. Este, que ya sí los conozco porque, gracias, porque son alumnos míos y continúo el ciclo, pues yo ya le he enviado una carta a cada uno de ellos, ¿vale? Y le he pedido por favor a los padres que se la lean. Después, otra cosa que hago, la noche antes, que sé que es una noche de muchos nervios y de mucho, les mando nuestra canción. Siempre tenemos una canción, todos los años sale, una canción que la hacemos nuestra. Entonces, yo la noche antes le pongo esa canción. Le digo a los padres que por favor se la pongan y les digo pues que tengo muchísimas ganas de verlos y que ya queda muy poquito para vernos y para compartir muchos momentos. Entonces, les muestro pues la ilusión y las ganas de volverme a encontrar con ellos. Otra cosa que me sirve muchísimo, el saludo. Saludarlos por la mañana. Yo, antes de la pandemia, ellos se inventaban un saludo que a mí me llevaba como un mes aprenderme 30 saludos diferentes. Y ahora con la pandemia yo no quería quitarlo de los saludos, entonces puse en la clase, o sea, antes de la entrada,
puse un cartelito, nos saludamos, y hay distintos tipos de saludos. Ellos, como no nos podíamos tocar, ellos tocaban qué saludo querían y ese hacíamos. Podía ser un baile, podía ser lanzar un beso. Ese fue lo que hice como sustitución de que no nos podíamos tocar, ¿vale? Con esto de la pandemia. Y a mí eso me sirve muchísimo, porque yo ya en ese saludo me permite ver cómo viene. Es que es un momento en el que tú tienes para ellos, o sea, los mira a los ojos. Ese milisegundo que tardan en lanzarte un beso, tú ves si se han peleado con la madre antes de... Es que se ve si se han peleado con la madre antes de llegar, si se han enfadado con el hermano, si es que no ha querido desayunar, el que viene con el colacao derramado. Ya sabes, a mí me permite ese primer momento conectar con ellos muchísimo. Y intento también ponerles música al principio, músicas que les guste. Por ejemplo, en los días de lluvia nos ponemos a saltar El hombre del tiempo, o sea, la música súper importante. Después, siempre dejo un espacio. Igual que yo cuando llego al cole tengo un momento en el que necesito pues hablar con mis compañeros, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? O no sé cuánto, la noche, el niño, no sé, que hablo con los... Yo siempre les permito a ellos también ese espacio. Les dejo un espacio para que ellos puedan relacionarse y puedan contarse lo que necesiten. Pasado este momento, empezamos. Yo siempre, entre clase y clase, en función de lo que vea, hago, por ejemplo, ahora con esto de la pandemia apenas se pueden mover. Entonces, a mí me ayuda muchísimo entre clase y clase, o cuando los veo muy nerviosos, soltamos todo y 2 vueltas al patio corriendo mucho y gritando. Entonces, como, vamos, ¿sabes? Como cuando volvemos a clase otra vez, o a lo mejor que estamos con la lectoescritura, pues igual que un poco con el tema de los robots, les escribo en la pizarra algo que ellos no pueden decir, solo lo pueden leer en la mente sin decirlo, y a la de 3 tienen que hacerlo. Y a lo mejor de repente es grito muy fuerte, ¿no? Yo he puesto, ¿sabes? Siempre intento así acoplarme. Una cosa que se me ha olvidado deciros ahora, es una herramienta que a mí me sirve mucho en el periodo este de adaptación y sobre todo en los padres cuando se separan. Vi situaciones en las que el niño me decía muchas veces, señor, es que ahora me toca con mi mamá y echo mucho de menos a mi papi. O me toca con mi papi y echo mucho de menos a mi mami. Entonces yo me inventé el botón mágico. El botón mágico es que yo aquí, aquí dibujo un corazón, ¿vale? O sea, le dibujo al niño un corazón. Y le dibujo el corazón, si echa de menos a su padre, pues se lo dibujamos al padre, si echa de menos a la madre, pues con la madre o la abuela o quien sea. Él tiene otro corazón. Entonces es nuestro botón mágico. Cada vez que nos acordamos de papá o de mamá, pulsamos el botón y enviamos un abrazo. Entonces ellos muchas veces vienen con el agobio de, señor, es que me estoy acordando de mi mamá. Y digo, eso es porque mamá ha pulsado el corazón mágico y te ha llegado un abrazo. Digo, pero de verdad, ¿estás triste? Siéntelo, a ver si es que estás triste. Y claro, se les cambia la cara. O sea, se iluminan, es como, no, es verdad, es un abrazo. O sea, ellos sienten, es como, cada vez que te acuerdas de mamá es porque mamá ha pulsado el corazón y me ha enviado un abrazo. Entonces, esa angustia a ellos les cambia completamente, porque es normal que te acuerdes de mamá. Mamá también se está acordando de ti. Es duro. Entonces, a mí esa herramienta me encanta y a ellos les gusta muchísimo. Es la favorita para ellos. A la hora de relajarnos, yo normalmente me suele funcionar mejor después del recreo, que es cuando vienen más, siempre han tenido alguna pelea, además vienen con la necesidad muchas veces. Es verdad que en este cole tengo muchísima suerte y soy una suertuda, vamos, con mis compis, pero sí me ha pasado en otras ocasiones en las que ellos no quieren comentarle los problemas a los profesores de patio porque los castigan. Dice, es que no me he podido expresar, es que no le he dicho, es que me ha castigado. O sea, no me ha escuchado, me ha castigado. Entonces ellos esperan a estar en la clase para poderse expresar. Es como, ellos ya saben, que también se lo digo, tenéis que saber con quién sí y con quién no. Porque eso nos pasa en la vida adulta. Yo sé a quién le puedo contar cosas y a quién no le puedo contar cosas. Y es así.
Entonces ellos saben y aprenden perfectamente con quién sí y con quién no. Entonces ellos muchas veces esperan a llegar del recreo para poderte contar pues todo lo que le haya ocurrido. Porque sabe que tiene ese momento de respeto, de escucha, que no lo vas a enjuiciar, que vas a intentar, tú sabes. Y ahí sí me sirve mucho la meditación, el traérmelo. Y para eso utilizo un cuento que se llama, hay varios, Luz de Luna, Luz de Estrella, son así, Es ¿verdad? una colección de Sí. visualizaciones, sí, muy bonita. Después si eso lo ponemos cuando tú digas lo de la biografía, Luz de Luna, y es súper bonito porque empieza siempre con una meditación igual, digamos, ¿vale? Que te relaja, pero luego, sí, lo ponemos Lo voy a después. buscar, lo voy a buscar. Sí. Siempre inicia con una visualización y continúa con un cuento. Tienes 20.500 cuentos y el cuento siempre lo deja abierto, ¿vale? O sea, yo te empiezo a contar una historia y en ese momento de relajación yo te dejo en esa historia, ve qué te ocurre a ti dentro de la historia. O sea, es un momento de presencia total, es que no se van, además es que se enganchan totalmente, porque tú una vez que lo has relajado, le empiezas a contar la historia y ahora yo le digo que él se queda ahí y es el protagonista, digamos. Entonces yo le doy un espacio y un tiempo para que ellos puedan terminar el cuento y cuando terminan, les doy, normalmente cuando se despiertan de la relajación, tienen un folio puesto o el cuaderno donde lo trabajamos y ellos dibujan el final de su cuento y le ponen un título. Entonces a ellos eso les encanta. Eso, además, bueno, ya no solo como meditación, sino que favorece la creatividad, la fantasía, luego a nivel lingüístico, ¿no? A la hora de contarlo, pues muchísimo. Yo quería... Ay, perdona, Eli. Dime. No quería, aparte que he puesto el enlace, porque es el primero que encontré en Amazon, pero ves a ver los diferentes libros que hay. Sí, son Es el diferentes. que yo he puesto, el de Luz de Estrella. Es importantísimo lo que dice Elisa de pararse a meditar, a desarrollar atención plena. Si siempre es importante, en el mundo en el que vivimos más aún. Cuando nosotros empezamos con los niños de infantil a trabajar atención plena, los niños infantil no entienden la parte trascendente que tiene la atención plena cuando estamos, bueno, pues conectando con muchas cosas, ¿no? Pero ellos sí están adquiriendo el hábito de pararse cuando llegan, respirar, puede ser movimiento, en quietud, como quieran. Antes de la pandemia se hacía a nivel preventivo, ¿vale? Cuando en niños normotípicos, en los que no hay situación de trauma, este tipo de cosas, se hace de forma preventiva. Le estamos dando herramientas para que aprendan a pararse, a autorregularse y que la mente también se relaje, que el sistema nervioso se tranquilice, que se desarrolle a nivel todo, sensoriomotriz, propioceptivo, instrumental, de todo. El mindfulness es increíble. Lo que pasa es que además ahora, en la situación de pandemia en la que estamos, ya no es solo preventivo, es paliativo. Es decir, tenemos un sistema nervioso tan activo, fruto de las pantallas, la sobreinformación, los conflictos sociales que tenemos, la sobreinformación televisiva, los medios de comunicación, las redes sociales, que practicar todos los días mindfulness es una cuestión clínica, terapéutica, educativa. Entonces, dedicar 5 o 10 minutos, dependiendo de las edades, a que, fíjate, es que no voy a decir la palabra mindfulness, al que el sistema nervioso se pare y respire, es una medicina actualmente. ¿De acuerdo? Entonces, una de las rutinas que incorporamos puede ser, Elsa, puede ser un repaso del día, que puede ser al final, que ahora lo diremos con el agradecimiento, que damos mucha tralla con la pedagogía del agradecimiento, el agradecer, pero aquí estamos hablando de parar el sistema nervioso, porque cuando repaso el día también estoy activa. Es muy, o sea, lo de pensar en blanco prácticamente solo consigue el Dalai Lama y algunos budas, o sea, algunos monjes budistas y poco más, y cristianos también, es decir, monjes y gente contemplativa, pero no se trata tanto de dejar la mente en blanco, sino como aprender a que lo que ha pasado pasa por delante y yo mantengo un estado de tranquilidad y de conciencia de lo que sea. ¿Vale? Ay, perdona, Elsa, creo que te acabo de silenciar pensando que lo tenías abierto. Ah, perdona. Perdona. No, que yo te comentaba el repaso del día porque a mí, por ejemplo, yo lo trabajo mucho, sobre todo para que poder relajarte necesitas haber
resuelto, ¿no? Lo que te haya pasado a lo largo del día. Entonces yo por eso siempre empiezo con, a ver, ¿qué nos ha quedado pendiente? O, bueno, pues si es una relación familiar, a ver, ¿qué discusión? O por qué tan reñido, o incluso en el cole, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado que te ha dejado a ti revuelto? Ya me miré y fui al médico. ¿Cuál? Que me dijo que tenía un ganglio. Espera un segundo, que hay una compañera, ya está, sigue, tiene el diente está abierto. Sigue. Entonces, yo trabajo primero esto de manera que ahí se resuelva, bueno, pues qué es lo que porque claro, para poderte relajar necesitas haber resuelto, ¿no? Primeramente esas preocupaciones. Ya después paso a lo positivo y paso ya a la relajación absoluta, ¿no? Entonces, es un poquitito, bueno, la pero qué dirección en que yo interesante. sigo. Sí, como toma conciencia de que está sin resolver, que además te puede generar angustia, te puede tener inquieto. Claro, y no te va a dejar. Eso, qué maravilla. Sí. Pues lo incorporamos al pack de herramientas. Vale, pues muchas gracias, Elsa. Pues lo que estábamos diciendo, Elsa, él y yo que estábamos hablando, ¿no? De por favor sistematizar, por favor. Nadie aprende meditando, nadie nace meditando, ni nace tampoco durmiendo, sabiendo cómo dormir, cómo comer. O sea, se tiene que aprender y desde pequeñito aprendemos. Por eso siempre dice, es que cuando yo lo hago, mis alumnos se ríen. Es que, claro que se ríen, pero es que es normal, es que están haciendo una cosa que no están acostumbrados y la energía les sale por la risa, no pasa nada. Pero es una cuestión prácticamente ahora mismo de urgencia, de verdad lo digo. Entonces, eso por un lado. Y después, Eli, no sé si tú quieres hablar de más cositas, de las relajaciones, del agradecimiento. Tal vez a lo mejor que a mí me sirve mucho, una herramienta que me sirve mucho son los cuentos. Además, yo creo que un poco se ha perdido, con esto de las tecnologías se ha perdido mucho el contar cuentos. A mí me encanta contar cuentos a los niños. Y todas las, o sea, cuando veo que hay algo que les inquieta o algún problema o siempre tiro de ese recurso, de los cuentos. Me sirven muchísimo porque es que hay cuentos para todo. Tenemos la suerte de que hay cuentos geniales para todo. Entonces, tirar de ahí y ellos se dan cuenta que no son los únicos a los que les pasa eso. Porque ya empiezan claro, a mí también de otra manera o en otra situación, pero a todos nos ha pasado. Entonces, tiro siempre de los cuentos y del juego. Muchísimo. Por ejemplo, cuando me vienen diciendo, señor, es que Manuel me ha dicho que no sé cuánto, no sé qué, pero Carlos no se lo cree. O sea, él me ha dicho, y él llega como Claro, Yo hago muchísimos juegos de comunicación, o sea, que además hay uno que os lo voy a compartir porque es súper chulo, a ellos les encanta y es como un poco el juego del teléfono. Yo pongo una fila de niños, todos mirando en la misma dirección, todos mirando hacia adelante, ¿vale? Yo me quedo la última, entonces todos miran hacia adelante y no pueden girar la cabeza hasta que el de atrás no lo llama. Entonces, yo que soy la última, llamo al de delante y le hago un movimiento, cualquier movimiento, ¿vale? Por ejemplo, hago como que estoy arrancando un coche y empiezo a conducir. Cuando he terminado, se da la vuelta y el otro llama al de delante y le hace lo que ha visto. No podemos hablar ni podemos meter la palabra. Hace lo mismo. Este hace lo mismo. Al final, cuando llega el primero de la fila, se ponen delante y le digo, ¿qué te ha llegado a ti? Y normalmente le ha llegado así, ¿no? Y yo hago mi movimiento de arrancar el coche. Y entonces se quedan todos como... ¡ah! Y le digo, ¿qué ha pasado? Y me dicen, ostras, que desde lo que tú has dicho a lo que ha llegado hay muchísima diferencia. Y le digo, ¿y es mentira lo que tú has visto de él? No es mentira. Lo que pasa es que es como tú lo has interpretado. O sea, para mí es súper importante también no, está mintiendo. No, él lo está sintiendo así. Es que él lo ha vivido así. No puedo decir que él no puede estar enfadado, si él está enfadado o si a él le ha dolido cualquier historia. Es que tú has visto este movimiento, ¿cómo que no? Si tú lo has imitado, ¿sabes? Entonces me sirve mucho los juegos, jugar muchísimo con ellos para que se den cuenta y los cuentos. Son pues unas mira, herramientas cojo lo que fundamentales. está diciendo Elisa, porque os puedo poner el ejemplo que está poniendo desde la educación emocional, de fuera hacia dentro, de dentro hacia afuera. Podemos usar el ejercicio que acaba de decir ella ahora mismo, de fuera hacia dentro. Estamos trabajando psicología de la comunicación. ¿Vale? Y ahora, como cada uno con el enfoque que tenga, pero si tenemos un enfoque de pedagogía activa, manipulativa, vivencial, ¿cómo enseño psicología de la comunicación? Pues, por ejemplo, con este ejercicio. Y después puedo teorizar en ese debate que podamos abrir después. Pero puedo tener una comunicación de dentro hacia afuera, que haya un conflicto en el aula. Entonces cojo este ejercicio que ha hecho Eli para que se den cuenta como todas las visiones que tienen cada uno
Cada uno lo ve y la siente como tal. Pero claro, tenemos que poner en común un criterio entre todos para poder resolverlo. ¿De acuerdo? Estas son dos formas también de verlo. A mí me gusta mucho hablar también de los pitufos. Cuando hay un problema y lo ve el pitufo gruñón, el pitufo cansado, el pitufo no sé cuánto, el pitufo no sé qué, y, porque además le sirve mucho también, digo, esto he visto una misma cosa pero de diferentes pitufos, ¿vale? Y ahora tenemos pues, 8, 10, 80 formas de verlo. ¿Cuál es verdad? Todas son verdad, como dice Elisa, pero tenemos que intentar ponernos de acuerdo para ver cómo resolvemos esto, qué criterio usamos para que el problema podamos resolverlo. Y a mí me gustaría, Eli, para ir terminando con el abordaje también psicológico de la pandemia, que nos hablases también del agradecimiento, de la pedagogía del agradecimiento. Pero te refieres a los espacios en los que terminas agradeciendo el día, poniendo la atención en lo que ocurría, agradeciendo uno a otro, a ellos mismos, que nos precisamente habla de eso que es importante. Lo hacemos también, además es lo que tú dices, es súper importante, y también el cómo se van. O sea, ¿sabes? Normalmente, por ejemplo, si hay un problema, es súper curioso porque cuando empiezas a trabajar con ellos de esta manera, ellos acaban dando las gracias siempre. Yo recuerdo tu libro, Alma, el del pellizco en la barriga, que para mí es nivel Dios. Recuerdo, sí es verdad, es que recuerdo una niña que estaba súper enfadada, por ejemplo, con su padre porque, bueno, se habían separado y el padre no, bueno, pues no aparecía, se había ido. La niña había dejado de ver a su padre. Entonces ella decía que no tenía padre. O sea, ella partió cuando yo empecé a leer tu cuento, partiendo que ella no tenía padre. Y terminó llorando, dando las gracias a su padre, porque gracias a él ella existía, decía. Existo gracias a mi padre. Entonces, yo siempre, sí es súper importante, sobre todo lo hacemos al final del día, Alma. ¿Qué damos las gracias? ¿Qué nos llevamos del día de hoy? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué es lo que más nos ha gustado? Y le damos las gracias, siempre. Sí, además el agradecimiento junto con el enamoramiento son las dos únicas emociones que generan más endorfinas en el cuerpo. Además, también tengo tenemos una caja de nuestros tesoros, digamos, que la hicimos a raíz de la pandemia, donde cuando hay un momento que nos gusta mucho, mucho, lo dibujamos o lo escribimos y lo metemos, con la idea de al final de curso sacamos todos los momentos bonitos que hemos vivido cuando trabajamos el cierre, pues sacamos todos los momentos bonitos de esa en nuestra caja de tesoro. Todos los momentos bonitos y vamos dando las gracias por todo lo que hemos vivido. Además, el dedicar unos 5 últimos minutos a la gracia a los demás y a uno mismo es importantísimo, porque generalmente, porque además es también una cuestión muy cultural, tenemos como, parece que el poner la atención en nosotros es como de egoísta, esas cosas, y eso sería un gran temazo para trabajar, pero darle las gracias a los demás y a uno mismo no es obligatorio, van participando quien quiera, al principio lo hacen 3, después, mira, Mercedes dice que lo está trabajando y dice que es fantástico e infantil. Primero empiezan 3, el resto se ríen y al final terminan todas las clases queriendo agradecer. ¿Qué tiene el agradecimiento? Aparte de endorfina, le das un sentido diferente a lo que ha ocurrido. Puedo agradecer que he aprendido de un conflicto, que he puesto límite a un compañero, que me han dejado algo. Te trae el presente, al aquí y el ahora, que es importantísimo también. ¿Vale? Y después te enseñas una competencia de cara al futuro. Es de bien nacido ser agradecido, y es así, pero no por ser bien nacido, sino porque te genera felicidad y tranquilidad el ser capaz de ver de lo que ocurre en la vida, el sacar algo que soy capaz de agradecer. ¿Vale? Entonces, ahora mismo en pandemia hay 2 vacunas que son importantes, que es la atención plena y el agradecimiento. En un contexto en el que estamos con un índice de mortalidad tan alto, ahora un poquito menos gracias a Dios, pero tan alto como es las muertes que hemos tenido, que hemos llegado a tener 900.000 muertos en un día, 900 o 1000 muertos en un día, el ser capaz de agradecer es conectar con la vida. ¿Vale? Es ser consciente de que estoy viva y mañana será otro día. Por eso en pandemia es tan importante pararse a agradecer con mis compañeros, con mis alumnos, a los demás, a uno mismo, a todos. ¿Vale? Es importantísimo. Una cosa, Alma, también, que no quiero que, o sea, que tenía pensado que, que podía... Gracias, Rocío. Los primeros días de clase, que me sirven muchísimo también, hago muchísimos juegos cooperativos, ¿vale? Muchos, súper. Y hay un juego que a ellos les gusta muchísimo y
Y a mí me encanta porque es un poco como conocernos un poquito más y saber que todos somos iguales pero somos diferentes y que cada uno es bueno en una cosa. Y saber a dónde tengo que acudir si me pasa una cosa o quiero otra, ¿no? Nosotros hacemos el juego, el del ovillo de lana, ¿sabéis cuál es, no? La lana que vas pasando. Pues al inicio de curso yo normalmente en la presentación digo, soy Eli, ¿no? Pero tengo que decir qué se me da bien, en qué soy buena. Pues lo que decías tú un poco también del agradecimiento hacia mí, también es bueno en qué soy buena yo. Pues yo soy buena, por ejemplo, haciendo reír. ¿Qué puedo aportar a la clase? Yo les digo, ¿qué puedo aportar a la clase? ¿En qué soy diferente? Y me dicen a lo mejor, pues que hago reír, ¿vale? Y ahora él pasa el ovillo de lana. Pues yo soy bueno jugando yo soy Fernando y soy bueno jugando al fútbol. Pásalo así, ¿vale? Entonces, cuando terminamos la tela de araña, ¿no? Yo le digo que es nuestra tela de araña, además le hacemos una foto y luego la saco y queda en la clase, porque es nuestra tela de araña. Y es súper importante porque es nuestra. Y entonces les digo siempre que mira qué bonito, ¿no? Que si, por ejemplo, yo quiero matemáticas se me da peor, hay un compañero al que puedo acudir porque se le dan muy bien las matemáticas y que si yo corriendo hay siempre alguien que corre mucho y que es muy rápido y que puedo ser de su equipo. Pero ¿qué pasa cuando me creo el mejor? Y yo ahí digo, pero ¿qué pasa si yo me creo que soy la mejor? Y cojo el ovillo de lana y empiezo a tirar, que yo soy la mejor, empiezo a tirar, y de repente se rompe el ovillo. Entonces ellos me miran y me dicen todo siempre, te has quedado sola. Eso pasa si me creo el mejor, que me he quedado sola, me quedo solo. O sea, yo intento, es bonito que yo tenga mi individualidad, pero es súper importante el grupo. Como para mí es muy importante. Como dice Siege, el yosotros, ¿no? Eso. El yosotros, que él mete la palabra del concepto del yo dentro de nosotros, el yosotros, que es tan importante, ¿no? El soy yo dentro de un colectivo, que además en el mundo en el que vivimos, como estamos tan desvinculados de lo comunitario, de la tribu, el yosotros se nos ha olvidado, soy yo, que es el problema que tenemos, ¿no? Y el resto pues está así. Yo además, uno a lo de Eli, los marcos simbólicos, el que tengan buscar temáticas. Y esto vale, o sea, no solo vale, esto en secundaria debería ser de las primeras cosas que hay que hacer, ¿vale? Todas estas dinámicas, toda esta parte cooperativa, los marcos simbólicos, buscar un marco simbólico elegido, en el que cada clase tenga una identidad propia. Una identidad, por ejemplo, si vais a trabajar con animales, si vais a trabajar con épocas históricas, con escuelas de Hogwarts, de Harry Potter, o sea, escuelas de Harry Potter, mi hijo me mataría si me hubiera dicho solo Hogwarts, porque sé que hay Gryffindor y esas cosas, ¿no? O no, o Hogwarts, bueno, da igual, Dios mío, exactamente, la que controláis y me está diciendo, no lo digas, creo que en Hogwarts hay diferentes escuelas, ¿no? Algo así. Pues eso, buscar marcos simbólicos, que cada clase tenga un lema que pueda ir cambiando, que va a ser el valor que va a tener la clase, un corcho en el que puedan poner frases, reflexiones, cosas de interés, lectura, espacios para los grupos, las parejas de trabajo, las parejas como queréis llamar, terapéuticas, comunicativas, los grupos, crear al principio esa comunidad. Yo siempre digo que cuando yo veo, entenderme, vale, gracias. Cuando soy capaz de ponerme en los zapatos del otro o de entender la mierda que tiene el otro, ahí es cuando disminuyen las situaciones de acoso escolar. Pero tengo que saberla. Y para eso trabajar la historia de cada uno de los alumnos, presentar las biografías, que ellos puedan contaminar de dónde vengo, cómo es mi familia. Yo me acuerdo que trabajaba con un alumno que tenía una parálisis facial en la que toda la carita, esta parte de aquí, la tenía completamente caída, ¿no? Tenía esto aquí caído. Y su madre, bueno, pues era una pareja homosexual, sus mamás, y además había un proceso migratorio, en fin, tenía su proceso migratorio había sido muy duro y era víctima de acoso escolar por todos lados. Por todos lados. Trabajamos la historia de vida en esa clase, era un quinto de primaria. Cada uno contó de dónde venían, unos con más fortuna y otros con menos fortuna. Cuando el niño contó su historia, todo el proceso migratorio, todo lo que había pasado, la parálisis de cuando nació, de cuando era pequeñito, porque se asfixia, bueno, tuvo apnea dentro de la barriguita de la madre en el parto, se acabó el acoso escolar. Entonces, dedicar tiempo a esta parte. Tengo en la página web también el proceso de elaboración del duelo psicológico, o sea, del duelo de pandemia.
Es decir, un proceso que hemos diseñado para la Junta de Andalucía en el que tenéis los pasos con visualizaciones, músicas, todo, para hacer en 3 días la elaboración de todo lo que hemos vivido hasta ahora de pandemia, ¿vale? Y después voy a colgar en la página web, lo pondré en redes, ¿vale? En almaserra.com, que es Facebook, y almaserra80, que es Instagram, y en YouTube y todo eso. Voy a colgar un dossier de material de bibliografía y link de vídeos, ¿vale? Os lo voy a colgar para que podáis ver todos los vídeos que tengo seleccionados, todos los documentos, manuales que hay abiertos en las redes, los libros que tengo de educación emocional para la educación emocional de fuera hacia adentro, esa parte curricular, para que la podáis ver. Todo eso lo vais a tener, lo pondré, chicos y chicas, ya están los materiales colgados en la web, en el blog, no sé dónde lo colgaré, para que os quedéis tranquilos. Ahora recordad, ¿vale?, que no es tanto la tecnología emocional, sino como estar presente. De verdad, cuidaros para cuidar, porque al final enfermamos nosotros, ¿vale? Gracias, Elsa. pero es importantísimo el cuidarse, el estar presente, si al final, bueno, el estar cerquita, ¿vale? Eli, cariño, ¿quieres decir algo más? Gracias. Mil. No, o sea, quiero darte las gracias a ti en general, o sea, a ti primero y a todo el grupo, ¿no? A todos los que habéis estado, porque para mí pues es súper enriquecedor siempre estar contigo, compartir contigo. Mi intención es seguir generando estos espacios. De verdad, el otro día en el centro en el que yo trabajo, en el centro que tengo aquí en Bormujos, en julio, me vi en los cursos que damos de trastorno de conducta, me vi antes pues yo tengo una chica, una PT, que trabaja conmigo en la consulta porque yo creo poco en la psicología, con los niños y las niñas. Por Dios, es broma, amigos, psicólogo y psicóloga, no me matéis, sino que yo necesito trabajar con una especialista, con una maestra especialista en pedagogía terapéutica, que es la que trabaja conmigo con los niños. Entonces estaba reunida con mi super PT, con Begoña, estaba reunida con el optometrista con el que trabajo, con la fisio y que mi compañera, ¿no? Y estábamos los 5 o 6 hablando y digo, ostras, es que esto hay que generarlo los docentes. Entonces mi idea es que el mes que viene pues digamos, venga, vamos a hablar ahora de fisioterapia infantil, reflejos primitivos y estructura corporal. Vamos a hablar a la siguiente de todo lo que es visión y aprendizaje. La siguiente vamos a hablar de mindfulness, por ejemplo, que podamos ir una vez al mes generando espacios en los que aportemos. Hoy estáis todos un poco comedidos, sin vergüenzas, porque habéis hablado poco, pero también es que a él y a mí nos falta, o sea, nos damos carrete y no terminamos. Así que la idea es 2 horitas, dedicarnos una vez al mes, 2 horitas. Si no lo podemos ver, lo vamos a grabar y lo vamos a subir. Y voy a ir buscando temas que a mí, por lo menos como maestra, me encantan. Entonces, si os parece, voy a irlo y lo iré lanzando. Oye, que este mes vamos a hablar de la parte de la parte optométrica, por ejemplo, y el desarrollo de la inteligencia cognitiva, ¿vale? Y ahí vamos aportando pues la experiencia de cada uno. ¿Os parece? Bueno, personas humanas, nos vemos, que disfrutéis, que por Dios este viernes, los que sois de primaria infantil, lo deis todo y disfrutéis. Y los de secundaria, nada, nos queda un poquito también, que disfrutéis de vuestros alumnos, que disfrutéis de vosotras y de vosotros. Que tengamos la bendición de que, por mi parte, no por daros la bendición, porque no soy nadie para darosla, pero que deciros que la bendición es sentido a nivel social, ¿no? Que creo que sois fundamental para dar coherencia al mundo en el que vivimos. Y agradeceros, por supuesto. Sí, Miriam, lo voy a subir todo a Vimeo y a YouTube, ¿vale? No os preocupéis. Y daros las gracias de verdad, porque como dice el maestro Claudio Naranjo, la única forma de cambiar del mundo es cambiando la educación, ¿vale? Que es donde estamos construyendo a las personitas del presente y del futuro. Eli, te quiero, lo sabes, amiga, y nos tomaremos una cerveza, ¿vale? Para seguir charlando. Y al resto, es la siguiente cerveza o el café, lo intentamos el mes que viene, cuando pongamos algún tema para poder hablar y vernos, y si no, pues nos vemos grabar. Bendito maestro Claudio Naranjo, exactamente. ¿Vale? Bueno, pues un besito. Venga, hasta luego. A todos y a todos, que descanséis y nada, que vaya muy bien el viernes en los que empezáis al principio. ¿Vale? Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.